Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches aquí en la Casa del Jabonero. Hoy empezamos un poquito tarde, bueno, porque le dimos al programa un programa especial de misoginia, que es hablando de mujeres contra hombres, hace ratito. Tuvieron aquí la cabina muy escandalosa. Muy escandaloso. Así son esos muchachos. Pero hoy tenemos una visita muy distinguida de una gran amiga que estudiamos juntos en las aulas de periodismo. Hoy estamos en caminos, pues, un poquito juntos, ¿verdad? No tan separados, ¿no? Jaime Montiel también con nosotros en la Casa del Jabonero, Ángel Mendoza hoy porque no pudo venir, y Gerardo Santillán también que va cruzado de todo, ¿no? Pues Adriana, ¿qué podemos decir, Adriana? Todo lo que ya se ha dicho, todo lo que ya sabes. Y hasta lo que no se ha dicho. ¿Qué onda con Adriana? No, bueno, primero agradecerte, me da mucho gusto estar contigo, con Jaime, me da mucho gusto también, por supuesto, ver a Cosby, porque para mí esto me hace recordar justamente pues todo lo que vivimos desde estudiantes, hace muy poquitos años, recientemente muy poquitos años, y la verdad es que siempre es bueno ver y encontrarte con compañeros y compañeras que han compartido contigo no solo este tipo de actividades que son las políticas que yo llevo a cabo, y que en cierta medida pues ustedes dos también han sido parte de esa actividad política desde distintos trincheras y distintos foros, pero una Adriana Dávila es la misma de hace mucho tiempo, ¿no? Con algunos kilos luchadora de más. No, ahora de menos, ¿no? Bueno, cuando Edgar y Cosby nos conocimos, estábamos en la universidad, pues sí, con más kilos, ¿no? Porque estábamos muy jóvenes en ese tiempo, estamos hablando del 90, años 90. Hace rato ahí con Víctor Acosta cuando bailabas. Sí. Una faceta que no te conocen casi mucho, ¿no? Fíjate que yo sí bailé profesionalmente folclore a los 14 años, a los 15 años. ¿Tenías un ballet, no? Sí, y luego tuve, fue un ballet folclórico en Puebla al que yo pertenecí. De hecho, fuimos invitados cuando yo tenía 15 años al primer festival que se hizo de folclore internacional en Francia. Durante un mes, un profesor de poblano que se llama Vidal Calvario, que fue además maestro de ballet folclórico en el Tecnológico de Artesanos. Y la verdad es que sí, yo siempre soñé como ser bailarina en Bellas Artes, en el ballet folclórico de Amal Hernández. No, hace como un mes y medio, 2 meses, estando en México con mi hija y mis sobrinas, que fui al Senado, me las llevé por salón de vacaciones, vimos un anuncio y va anunciando pues la función de Amelia Hernández, y te veías ahí reflejada, ¿no? Fui y me emocioné mucho de ver el folclore de nuestro país en Bellas Artes. Es la primera vez que entro a Bellas Artes, fíjate lo que son las cosas, a ver un espectáculo de esta naturaleza, y mi hija me decía, ¿poco bailabas eso? Tú, sí, yo bailaba eso hace muchos años, ¿no? Todavía zapateabas ahí en el asiento, ¿no? Sí, no, bueno, te recuerda muchas cosas. Y gracias a eso, al baile, yo pude pagarme, al ballet folclórico yo pude pagarme parte de mi preparatoria, y pude pagarme también la universidad, porque hay clases de baile en la preparatoria América Nueva, de los papás de Damián Mendoza, compañero de Santana. Ahí trabajé, empecé a trabajar como secretaria, prefecto, luego di clases de literatura, luego también di taller de sensibilización y daba clases de baile en paralelo para los chavos de ahí. Con ellos también hacíamos concursos preparatorias, y a América Nueva le iba muy bien, ¿no? En el tiempo del rap, ya te imaginarás, sacamos las coreografías del Hammer y cosas así con los chavos de preparatoria, y estaba en la universidad de ustedes, y eso me permitió a mí pagarme, yo ponía bases de 15 años y me permitió a mí pagarme la universidad. ¿Y qué sentías estar arriba del escenario, bailar? Uy, es bien bonito. Es lo mismo que sientes ahora en el escenario que se No, pues a ver, fuera eso. Bailar te transporta, el arte te transporta a otras cosas, te hace sentir alegre y feliz. Y la política tiene sus bemoles, la política tiene esos momentos que te hacen sentir muy bien, que te hacen sentir, yo diría, satisfecho, pleno con las cosas que haces, pero también creo que la política se ha disfrutado mucho en los últimos años, especialmente yo diría en los últimos 7 años, más o menos, porque a la aparición de las redes sociales ha ocasionado una serie de verdades a medias
o mentiras completas que, bueno, pues que tras el anonimato se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces sí creo que son parte de esta descomposición que tenemos. ¿Sí te lastima? Claro, y te lastima muchísimo, porque la gente piensa que el hecho de que tú entres en política pierdes tu calidad de ser ciudadano, o de ser mamá, o de ser cabeza de familia, o de ser esposa, o madre, o hermana, o amiga, y entonces piensa que todo lo que diga, pues te lo mereces, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente porque no les caes bien. Hay quienes por el estatus de ser política. Por el estatus de ser política. Y miren, y fíjate que curiosamente con las mujeres, a mí me preguntaban mucho respecto de lo que hoy estamos próximos a celebrar, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y yo lamento mucho, de verdad te lo digo, que en el marco del Día Internacional de la Mujer todavía sigamos hablando nosotras como mujeres, primero del tema de cuotas, ¿no? Ya fuimos por las cuotas porque era nuestra lucha, y luego sigamos peleando ahora vamos por las cuotas en la administración pública, y entonces seguimos peleando posiciones por cuota y no posiciones por capacidad, por experiencia, por lo que significa el trabajo que cada una de nosotras va haciendo, porque creo que equivocamos la ruta pensando que nuestra lucha está en contra de los hombres. Y la verdad es que en la experiencia personal que me ha tocado vivir, sí creo que hay muy poca solidaridad entre nosotras, y que a veces una mujer te llega a lastimar mucho más que un varón. ¿No aplica esa de que entre las mujeres nos podremos estresar, pero no jamás aplica. nos haremos daño? No aplica, y menos en Tlaxcala. no ¿Te aplica. has enfrentado de tu propio sector? Sí, claro. ¿Te han puesto el pie? No, deja de que te hayan puesto el pie, te ponen el ojo morado, O sea, se van con todo. Sí, ¿sabes qué? Sin piedad. Es que el problema, sin sonar exagerada, es que en nuestra competencia no entendemos que no estamos peleando espacios por pelearlos, que estamos peleando, se supone, espacios por estas capacidades. Yo hoy estoy más convencida que nunca que eso de llegar con un discurso de decir yo como mujer puedo hacer mejor las cosas que los hombres, es el discurso más equivocado que hemos usado las mujeres, porque cuando tú buscas la igualdad, lo que tendrías que plantear es pelear en las mismas condiciones. Y ustedes como varones en su proceso cultural han logrado hacer alianzas, buscando la forma de que esas alianzas no los lastimen. Saben muy bien arreglarse, incluso pueden ofenderse y después sentarse a platicar sin que eso sea motivo de decir, ok, dejamos a un lado las cosas personales y empezamos a platicar. Para nosotros es más difícil ese proceso. Son más rencorosas. Yo diría que es más somos, difícil superar cicatrices. Yo digo que terminamos a veces nosotras queriendo competir como varones, y perdemos esa parte que estamos buscando diferenciarnos. Pero eso es parte de una cultura, ¿no? Que tiene la separación del hombre-mujer, ¿no? Pues mira, es parte de un tema que me parece que lo llevamos al extremo, porque yo sí creo que hoy, por ejemplo, que se está peleando en la Cámara de Senadores y de Diputados una iniciativa o varias iniciativas que se metieron para lograr un solo consenso en términos de igualdad de género, pero también de la violencia política contra las mujeres. Hay quienes van ante los tribunales, la FEPADE concretamente, y dicen, yo fui presa de violencia política, ¿no? Víctima de violencia política en muchos lugares de este país. Y no necesariamente fueron víctimas de violencia política, ¿no? Hay varones que también son víctimas de violencia política de género. Te pongo algunos ejemplos. Tenemos compañeros, por ejemplo, en Campeche, que una acusación para un varón de decirle, es que sabes que tú participas, tú como varón, una mujer te hace una acusación de decir, es que eres un violador, ¿no? Me violaste, aunque no sea cierto. Estoy hablando cuando hay mentiras, ¿no? Claro. Jamás, es más fácil que le crean a esta mujer que efectivamente ustedes cometieron un acto de esa naturaleza, que se lo crean a un varón, ¿no? Sí, el mismo acoso sexual. Claro, ¿no? Es que me acosó, ¿no? Sí. Y además el descaro social, ¿no? Más que lo que te hace daño que lo civil, a lo mejor. Madonna pronuncia cuando le entregan el premio a la Mujer del Año en un reconocido evento de música. Madonna plantea todo lo que tuvo que vivir para permanecer en la música, y me acuerdo de dos cosas que ella dice. Y porque hablo de Madonna, a mí Madonna me gustaba mucho en esas épocas, en los 90s, recordarás, Edgar,
pues de nuestra época, Jaime también tuya. Entonces, un poquito ya más. Un poquito más. Pero muy poquito, Jaime, como 2 días. Como 2 días, ¿no? Pero la verdad es que yo recuerdo mucho que para el mundo era irreverente, ¿no? Y tú jamás a una mujer que cantaba, ella era irreverente, incluso era, yo diría, atrevida, ¿no? En esa época. Y para esa época era... No, imagínate, ¿no? Digo, ahora... rompía esquemas. Digo, ¿no? Y luego en una sociedad también falsa, incluso de doble moral, pues para ella tú podrías pensar que no era, que la música pues es banal, ¿no? Y no es cierto. Ella, me acuerdo de 2 cosas que dice en su discurso en este tema cuando entrega el premio. La primera es, te pueden acosar, pueden incluso lastimarte de manera violencia sexual, por ejemplo, pero tú no puedes ser dueña de tu propio cuerpo, ¿no? Otros pueden ser dueños de tu propia sexualidad, pero tú no puedes ser dueña de tu sexualidad. Y otra cosa que dice ella es, antes, para que a mí me dijeran algo, lo que fuera, tenían que decírmelo en la cara. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy lo que han hecho es esconder tras una pantalla, tras un nombre, máscaras, una identidad, ¿no?, falsa, en donde puede ser una misma persona con 300 cuentas, o 200 o 100 o 50, lo que sea, diciéndote lo mismo por rencores y lastimándote sin que tú puedas tener ese derecho de réplica, de saber que quien te lo está diciendo tiene el valor moral y civil de decírtelo de frente. Sí, es muy difícil controlar las redes sociales, es todavía más difícil saber a quién está escribiendo, ¿no? Y con el pretexto de la libertad de expresión, y vaya que te lo dice una periodista frustrada, porque pues mi sueño fue ser, lo sabe Cosby, lo he platicado en este estudio como 300 veces. 385 veces. 365, 85 veces. Lo cierto es que pues esa fue mi aspiración. Yo quería ser locutora de radio, ¿no? Y la vida me llevó a esta etapa. Pero la verdad... Puede ser, ¿eh? Sí, que si me permiten aquí, yo me adueño de él. Pero la verdad es que sí son procesos muy, muy cambiantes. Y se ha perdido un poco la ética en todo. Pero Tlaxcala ganó la política. Se perdió la ética en la política. Mira, sí ganó una política a un costo muy elevado. Yo soy muy afortunada, Edgar y Jaime, yo quiero decirlo porque creo que he podido hacer las cosas que me gusta hacer y creo que hasta donde ha sido posible me he preparado en esta nueva etapa para mí después de la derrota de hace ya casi 8 meses. Pero te veo tranquila, ya tranquila, ¿no? Alegre. Sin el peso de esa elección, ¿no? Ya hay es otra etapa diferente. Hay otras ¿no?, que no la han superado. No. Sabes que uno entiende cuando es una derrota electoral. Lo que a veces cuesta trabajo superar es cuando el tema se convierte en personal. Y el escarnio, ¿no? Y el escarnio que se generó. Yo en mi vida había visto una campaña tan sucia como la que viví. Y creo que lo que veremos en los próximos meses... Pero hay que decir también que en política no hay ingenuos. Pero no puede confundirse el tema de ingenuidad con el tema de perder los límites, Edgar. A mí alguien me decía, es que ¿sabes qué? Tenemos que empezar a ser maliciosos y empezar a plantear campaña negra, otro tipo de campañas que nos permitan competir al mismo nivel, ¿no? Y en algún momento terminas pensando, sí, tengo que ser más canija sobre esto. Más cabrona, ¿no? Exacto. Más y vaya que yo soy mal hablada, Edgar, que tú me conoces, Tú ¿no? lo dijiste. Sí. Pero lo cierto es que cuando pierdes un límite, después pierdes el siguiente, y después pierdes el siguiente, y después pierdes todos los límites que ya no te das cuenta, y todo se te va haciendo tan normal, y eso nos ya ha llevado a esta descomposición. Porque no importa que yo hoy te pueda ofender a ti, si no importa, lo que tú sientes no me interesa. Entonces después ya puedo ofender a Jaime. Se están perdiendo valores, ¿no? Se perdieron todo tipo de valores. Incluso se perdieron. Yo recuerdo a varios compañeros, colegas de ustedes, ¿no? Los vi en la campaña pasada hablando maravillas de quien pensaban podía encabezar. ¿Quién hablaba maravillas? Algunos compañeros. Medios. algunos nombres dices, ¿no?
Y hoy los veo hablando, y Peste es el que gana, ¿no? Sí, por y hoy supuesto. que leo Hoy es el varias mejor, ¿no? cosas, digo, ay, a ver, Ahora es bonito platíquenme, igual. cómo está el asunto, ¿no? Pero te aseguro que en algún tiempo muere el rey, vive el rey, vienen otras condiciones. Entonces, esos límites éticos, no solo en el periodismo, en la política, la misma política, ¿no? También el periodismo es sucio, ¿eh? Sí, claro, pero eso solo hay todos, o sea, hay médicos malos, hay Hay abogados periodistas malos, malos. hay periodistas malos, hay políticos malos y políticas malas, hay de todo, ¿no? O sea, no puedes pensar que todo es incluso hay grises, hay quienes son pecadores estándar, ¿no? Normalitos, que se valen, Pero que ¿no? van caminando, ¿no? Sí, porque además se vale, esos Que límites. se caminan valen. con la corriente, ¿no? Que eso es lo peor. Y con los corrientes. También, Y las también, corrientes. bueno, también, ¿no? Sí, también. Pero ¿qué es lo peor, no? Que Sí. su ética no está muy definida hacia un discurso o hacia una personalidad. Está Te fuera vas a de mandar ello, Bueno, ¿no? hay personas cuya ética las define dinero. Te vamos Sí. a mandar saludos antes de que sigamos. Gregorio Escobar Nava, saludos Hola, desde Gregorio. Chautempan. Hola, Gregorio. Ahí te están mandando saludos de Gregorio. Hola. Anormal Wuy, Bob, dice, y esa, bueno, eso Sí, sería. es un Es de lo que decías, es un ¿no? bot. Ángeles Lara, A ver, excelente no, trabajo. perdón, en el- más. A ese bot yo le mando bendiciones, que ojalá y sus frustraciones pronto las pueda Que Dios lo ayude, resolver nada y más. que le ayude por favor a ser feliz para que viva su vida y deje vivir la de los demás. Es abierto, ¿no? Excelente trabajo en el Senado, felicidades Ángeles Lara. Creo que no la La conoces, chaparra. ¿no? La chaparrita, cuerpo duba le decimos. Sí. Está escuchando. Beatriz Bortolotti, saludos Adriana de 385 grados. Ah, mi Betty. Excelente amiga. Mario Moreno Peralta, excelente trabajo, mi senadora Adriana. Ah, gracias, María. Luis García, no creo que sea Luis García Póstigo, ¿verdad? De esas mujeres Cronista necesita de México. fútbol. Felicidades, Adriana. Gracias, Luis. Y Fernández Torres dice excelente programa. Ah. Ceci Sala, saludos a la senadora. Ah, Miriam sí. Águila Carmona, licenciada Adriana, saludos de Tuapizaco querido. Saludos a Pizaco. Adriana Dávila, saludos senadora. Bueno, ahí se le fue alguien. Betty Hernández, Adriana Dávila, mujer de Tlaxcala que hace la política congruente y digna. Asís Bastida Contreras, felicidades por tu gran labor, Adriana Dávila. Ah, gracias. Adriana Dávila, guapísima como siempre. Ya bajé de peso. ¿Qué te tomas? Nayeli Zavala Flores, saludos de Zacatelco, felicidades senadora. Y Gracias. Saúl Tlachi, hola Adriana, un ejemplo en la política. Ah, gracias. Es siempre agradable escuchar todo, hasta lo malo a veces es bueno Es tenerlo. fortificante, ¿no? ¿Sabes qué? Te mantiene con los pies en la tierra y te permite también entender que la sociedad tiene esas dos caras en la que no siempre ¿Has es perdido fácil. amigos en la política? ¿O has ganado amigos? No, más bien yo creo que las personas se han mostrado tal cual son. ¿Sí? Y he conocido gente y me ha permitido entender que la naturaleza humana tiene esas dualidades. A veces amigos que piensas que toda la vida van a ser tus amigos y van a estar ahí, ¿no? Y que cuando te volteas y dices, no, Solo- ya los contrataron Solo hoy. te sangraron, ¿no? Ya son titulares hoy, ¿no? Solo te sangraron, ¿no? Solo te sangraron. Los acaban de nombrar, ¿no? ¿No te das cuenta? Pero también hay personas que luego piensas que quizá no puedes tener una relación de amistad con ellos y con ellas, y cuando las conoces y los conoces, te das cuenta que son más similares a lo que eres tú, y así es esto, es un ciclo que va es un error a la fortuna, ¿no? Va girando siempre. Adriana Dávila como senadora tiene una comisión. Sí. Es presidenta de la comisión de... Contra la trata de contra la trata de personas. personas, ¿no? Ya está la ley aprobada por el Senado. ¿Qué sigue? Ya está aprobada por el Senado por 2 ocasiones, ya está aprobada en comisiones por la Cámara de Diputados. Ayer tuve la oportunidad de estar en un foro en la Cámara de Diputados también. Tuve la oportunidad de ser invitada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a dar capacitación a fiscales en Mérida. Y tengo el respaldo técnico de la PGR, de la UNODC, que ayer planteaban justamente lo que nosotros hemos venido haciendo en materia de reformas. Y por cierto, aprovecho para decir que ayer que estuve en el foro, participando en un foro que hace una diputada, Paola Félix, del Partido Verde Ecologista de México, como integrante de la Comisión contra la Trata, hizo un foro binacional. Me invitó a hablar sobre el artículo 1 constitucional respecto de materia de trata de personas, o su vinculación con la trata de personas, cómo esto nos permite combatir el delito. Y la verdad es que
lo hizo junto con una red de ex becarios de Estados Unidos que fueron a prepararse a Estados Unidos en materia de seguridad y combate a la delincuencia, muchos de ellos abogados, criminólogos, y fue muy padre porque al final de la participación hubo un magistrado que participa dentro de estos ex becarios, cerca de 32 ex becarios, entre ellos de Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, el Distrito Federal y San Luis Potosí. Y uno de los magistrados, un hidalguense, planteó con mucha certeza primero todo lo que habíamos descompuesto desde el Poder Legislativo respecto de las leyes generales y la federación y algunas cosas que habíamos hecho incorrectas para emitir leyes, pero después planteó, bueno, pues es que en ningún lugar como en Tlaxcala hay trata de personas, ¿no? Y yo platicaba ese tema porque he sido criticada cuando yo digo que nos han estigmatizado. Y Oiga, un programa, me acuerdo. ¿te acuerdas, verdad? Ahí estabas, ¿no? Ya está. Bueno, y además tuve la oportunidad de decirle a él justamente y que nos diera la razón respecto a lo que decía nos todo el venía pueblo de planteando. Tenancingo Todo el son pueblo. tratantes. Bueno, te voy a decir algo. Hoy, por ejemplo, se daba en ayer, por ejemplo, se daba en una exposición, 70,000 niños son víctimas de trata de personas, ¿no? Y si eso fuera, tendríamos alrededor, porque si hay 70,000 niños víctimas de trata de personas, niños y niñas, y se presume tanto las sentencias que aparentemente se han dado, y que por cierto yo pronto voy a presentar, invitarlos a ustedes a que conozcan el resultado del análisis que hicimos de la Comisión Intersecretarial del informe que da la Secretaría de Gobernación, y que te vas de espaldas cuando ves las falacias, las mentiras, la simulación que hay en el combate, y que todo el mundo critica, ¿no? Y toman como bandera una causa que no logran llevar a cabo con respeto y dignidad. Y ayer y hoy que se planteaban estas cifras, 70,000 niños, yo decía, si todo el mundo sabe que hay tantas víctimas en este sentido, ¿por qué no han denunciado, por ejemplo, las zonas hoteleras en donde tenemos una gran afluencia en materia de turismo sexual? Tenemos estados como Quintana Roo, Sí. por ejemplo, que tiene 6 sentencias, ninguna por turismo sexual. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y evidentemente esta parte de turismo sexual implica a niñas, niños y adolescentes, lo cual tendría que establecerse con mucha claridad en la ley, y tendríamos que estar percibiendo e investigando el delito como obligación establecida en el primero, en el 73, en el 133, en el artículo 19 constitucional, en todos esos artículos que les estoy planteando, incluso en el 14, que te habla de que tienes, constitucional, que te dice tienes que aplicar una ley penal de manera exacta. Y todo el mundo se va, algunos activistas y algunos, yo diría pseudoactivistas, porque hay activistas muy serios, ¿no? Pero algunos pseudoactivistas que ya se volvieron expertos en materia de trata de personas y que lo confunden con todo y que se sienten con la calidad moral de criticar actividades que no necesariamente son moralmente para ellos aceptables, pero no hacen una sola denuncia de casos de este tipo, ¿no? Veníamos ahorita en carretera y vimos que se estaba acusando a un periodista respecto de este tema. Sacan en redes sociales un video. Yo no tengo la menor idea de dónde sale el video porque lo hacen Anonymous, entre comillas, que yo diría, ¿por qué Anonymous, no? Si de veras quieres denunciar algo, puedes tener una denuncia anónima, pero tienes una identidad, ¿no? No, lo que haces es evidenciar en un video que no sabes si la voz corresponde, que no sabes si es la persona a la que están acusando, que no sabes si de veras eso es cierto, y que no sabes si son los verdaderos tratantes los que están tras todo este proceso de distracción para poder seguir con negocios que son sumamente lucrativos para muchos. ¿Te han amenazado? Sí, he tenido... Que diga, sí. ya bájale, senadora, o ya bájale. No, fíjate que no directamente, no bajo este esquema. Sí he tenido amenazas de otra naturaleza, pero pero eso no me hace que traiga 300 guaruras ni que yo busque la protección de la justicia, porque yo creo que esto, mucha gente que dice, es que a mí tú, gobernador, tienes que ponerme protección y camioneta blindada y no sé cuántas cosas, ¿no? Es una especie de faramalla que se usa para poder darle glamour a este tema y que la gente lo crea. Porque que a este tipo de temas, a veces más que la razón, la justicia, la técnica, tanto legislativa como la técnica jurídica, no los mueven. Se van a través del tema y del mensaje de la compasión, ¿no? Entonces, dime a qué ciudadano, cuando tú le dices, es que hubo una niña que fue víctima de trata de personas,
Y entonces cuentas historias en donde dices, la violaron X número de veces, en fin, haces toda una historia incluso muy roja, ¿no? Dime qué ser humano no se conmovería ante eso. ¿Y qué ser humano pensaría, o bueno, algunos seres humanos de buena fe, pensarían que lo que están diciendo es mentira? Prácticamente ninguno. Pero déjenme platicarles que lo que yo descubrí en este delito, para mí fue, después incluso de esta campaña, que me metí con mucha más fuerza para incluso poder demostrar mi trabajo, porque evidentemente para mí fue una campaña muy dura en ese sentido. Dentro de las cosas que yo descubrí en los casos que he venido investigando, incluso en la revisión de las sentencias que yo estoy haciendo, pues es que quienes están detrás de esto son las gentes aparentemente más bondadosas del mundo, ¿no? Y permítanme ponerles dos casos que están sin resolverse en este país y que son verdaderamente paradigmáticos, porque uno no los percibe así hasta que te adentras a revisar y solo ves en la tele las noticias del operativo, de las cosas, pero no te centras a ver qué hay. Uno que ustedes debieron haber sabido porque fue una noticia muy conocida, si no me recuerdo, en 2010, que fue Casitas del Sur. Casitas del Sur es un caso que sigue sin resolverse, en donde era una red internacional de trata de personas con fines de explotación de compraventa de niños y niñas. Y fíjate cómo lo hacían, cómo funcionaban. Era una asociación cristiana que se estableció de Colombia y España en Cancún. Lamentablemente esta asociación, en un afán aparentemente bondadoso, en donde decía, es que nosotros vamos a salvar de las garras del demonio, del diablo, a estos niños que están viviendo violencia con sus familias, entonces hay que traerlos para que puedan vivir en un mejor entorno, ¿no? Se llamaba La Casita, este lugar allá en Cancún. Y resulta ser que iniciaban procesos desde la Procuraduría, procesos en contra de padres que tenían problemas familiares y decían, es que el padre a lo mejor la violó, o la madre a lo mejor la golpeaba al niño o a la niña. O la vendía. No, los recogía el DIF, o sea, la Procuraduría iniciaba una consignación, una averiguación, mientras les quitaban la tutela, los remitía al DIF, y el DIF los remitía a este albergue de cristianos. Y estos cristianos vendían a los niños a una red internacional que distribuía, que estuvo en Querétaro, que estuvo en DF, en Estado de México, y que llegaban los niños hasta España. Vi parte de las declaraciones de los niños y también revisé parte de los expedientes que pude conseguir vía transparencia en algunos casos, vía visitar a las familias en otros, y ninguno fue acusado por trata de personas. ¿Por qué los acusaron? Porque a pesar de eso ya teníamos una ley federal en 2007. Los acusaban, por ejemplo, de abuso de menores, los acusaron de rapto, ¿no? Lenocinio en algunos casos, ¿no? Pero no de trata de personas. Y cuando tú revisas y ves que el argumento de uno de los pastores es, nosotros que arrancamos de las garras del mal a tal o cual persona, pues lo pasamos a un lugar mejor. Sí, nada más que los vendían. $70,000, $300,000, $200,000. Entonces lo hicieron un negocio, ¿no? En el nombre de la bondad y del bien. Muy productivo. Muy productivo, muy productivo. Te voy a dar otro caso, porque no quiero que se piense que es el tema de cristianos. ¿No? Te voy a dar otro caso de católicos, por ejemplo, ¿no? Que fue Mamá Rosa. También escandaloso. Muy sonado, además. Yo debo decirte que felicito mucho a quienes hicieron todo este proceso, insistieron durante años, porque las denuncias estaban desde hace 21 años, a partir de que se descubrió. Estamos hablando del 2014, estamos hablando ya 3 años después, o sea, ya tenemos 24 años. Había denuncias ya en contra de esta señora, incluso hubo intelectuales que la defendían. Es más, ella ya no fue imputada, la Procuraduría General de la República, cuando Murillo Karam era el procurador, ya no fue imputada por la presión que ejercieron, incluso, y lo voy a decir con toda la apertura, porque fue público eso, gente como Enrique Krause, el propio hijo de Krause, que de pronto terminó entrevistando a esta señora Mamá Rosa. Y luego, por ejemplo, el propio Vicente Fox y Marta Sagún,
porque ellos les permitían el acceso solo al primer patio, y el primer patio, por ejemplo, tiene el nombre de la abuela de Marta Sagún, y el segundo patio, que ya nadie entraba ahí, pues era donde estaba literalmente todo. Y la señora termina diciendo en parte de sus declaraciones, porque se rescataron ahí 536 víctimas, que lamentablemente, por ejemplo, hoy solo están aparentemente atendidas 17, y de esas 17 que están atendidas, porque además ahí hubo muchos y diversos fines de explotación. Hubo explotación de la mendicidad, hubo explotación de la prostitución ajena, hubo explotación, trata de personas con esos fines de explotación, de venta incluso de niños y niñas, en fin. Pero fíjate, el lugar era un lugar muy visitado por las buenas samaritanas y samaritanos católicos, que además recibían que recursos, recibían dinero y que pagaban y decían, ¿sabes qué? Tal cual. Pero resulta ser que la señora, que era muy, muy católica, incluso estuvo estudiando los primeros años de su vida en conventos, lo que hacía era generar estas condiciones de, yo recibo un niño en condición de calle, ¿no? Porque había mamás que no podían y preferían, trabajaban todo el día y preferían ir a dejarlos ahí, ¿no? Pero tenían permitido, se supone, una visita al mes. Y cuando llegaban a visitarlos al mes, resulta ser que ya no les permitían después hablar con los papás, porque tenían siempre un custodio o una custodia, ¿no? Los más pequeños que se criaron con la señora Rosa, Mamá Rosa, sí, vaya el nombre, sí. Que se criaron ahí, se acostumbraron a ese modo de operación y después se volvieron parte de la cadena delictiva. ¿Qué sucede con estas personas? Adoptan esos patrones de vida, ¿no? Y resulta ser que hoy, lamentablemente, se tuvieron 3 suicidios de este rescate que hubo, porque no hubo dónde recibir a estas víctimas ni unidades especializadas para su atención. Hay un albergue de FEBIMTRA, pero no puedes tener ahí a niños y niñas y adultos y demás con distintos problemas de todo tipo. Tienes que tener muy bien definida hacia dónde va la atención para después reinsertarlos a la sociedad, ¿no? Y fue muy difícil porque hubo incluso quienes defendían a esta señora diciendo, es que a mí mi mamá me dejó y no me quería, porque a ellos les metían mucho, es que tu mamá te dejó aquí porque no te quería. Nunca se habló de las condiciones de sí, no. Fíjate, ese es un medio comisivo que se le llama seducción, que no solo la seducción, y se le llama también abuso de una situación de vulnerabilidad. La propia UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, armó un documento para explicar todas estas condiciones, y a la gente más vulnerable es a la que podían tocar. Entonces, ¿cómo te puedes acercar tú con personas que en este sentido pueden ser más fáciles de ser víctimas de trata de personas? Pues con una piel de oveja. Piel de cordero, ¿no? Sí, de oveja, porque el cordero es mi amigo. Pero también tiene piel. Sí, pero también tiene piel, mi amigo. Y Tlaxcala, ¿cuál es la situación real de la trata de personas? ¿Sí somos la cuna de la nación? No. Desde de la trata. Ayer que tuve ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No, estamos muy mal. Estamos muy mal. Está reconocido por el gobierno ya, el gobierno del Estado. Yo debo decirte que he sido muy respetuosa de estos temas, de no señalar, juzgar, criticar, acusar, lastimar, difamar a nadie. Números reales. Pero el número real, lo que te puedo decir es que no tenemos cifras de a de veras en este país. Una de las propuestas que nosotros hemos hecho es el contar con un sistema nacional de información que te permita saber con claridad cuántas personas están siendo víctimas de trata de personas, porque está confundido el tema de la prostitución con la explotación de la prostitución ajena. Y en lo personal yo te quiero decir algo que para mí es importante, porque todo el mundo ha dicho, es que no es posible si Adriana está involucrada y cosas de ese tipo, ¿no? Porque no reconoce que en Tlaxcala y vaya, hay una serie de cosas. No, sí, yo lo reconocí, tan es así que acepté ser presidenta de una comisión, y después de esta campaña que viví, regresé a la misma comisión. ¿Por qué? Porque el Senado primero me dio su confianza, y segundo porque entendí que tenía que culminar una tarea, y que las lagunas de la ley lo que permiten es que haya quienes se adueñen de todo este proceso y se vuelvan cómplices de las autoridades, desde la entrega de premios para decir, no te preocupes, tú estás bien, o sea, son certificados de impunidad que le están dando a los gobiernos para
que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Aquí está, no, mira, yo estoy combatiendo la trata de personas, ¿eh? Es más, hay fotografías de premios de que se le entregan a asociaciones con Duarte. Cuando ahí tenemos, por ejemplo, trata de personas con fines de trabajo forzado, es decir, la delincuencia organizada transnacional, los grandes cárteles de las drogas que reclutan, captan, enganchan, trasladan y obligan a jóvenes o adultos o mujeres a varias actividades, entre ellos a la distribución de droga, entre ellos a la prostitución ajena, entre ellos los reclutan para ser halcones y se le llama trabajo forzado. Y después cuando ya no les sirven, los matan y los meten a las fosas. 2 casos que les platiqué que son emblemáticos, otros 2 que no se han visto desde la perspectiva de trata de personas y que incluso autoridades me preguntaban, ¿de veras eso es trata de personas? Claro que es trata de personas. Te pongo el caso de Tamaulipas, porque luego dicen, es que es contra un gobierno. No, a ver, las fosas de Tamaulipas se descubrieron en el sexenio del presidente Calderón, fue cuando se destapó esta cloaca de 70 y tantos personas enterradas en estas fosas, todos migrantes. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la delincuencia en Tamaulipas? Los cárteles llegan literalmente a las zonas migratorias. De hecho, acabamos de presentar un punto de acuerdo que tiene que ver justamente con eso y ahora lo explico, por la política de Donald Trump. Y llegan los migrantes a esas zonas migratorias, los deportados y los que van de aquí para allá y que no logran pasar. La delincuencia organizada literalmente los rapta, que es una de las conductas que obtiene. El autobús de 37... A la fuerza, vámonos, ¿no? Se los lleva, o sea, llegan en trocas y se los llevan, que fue como se llevaron los migrantes, porque todos los relatos están así, y los obligan a hacer estas cosas que les estoy comentando. Se le llama trata de personas con fines de trabajo forzado, ¿no? Me llamó la atención mucho un caso que fue el de Ayotzinapa. Yo estaba ya en campaña, evidentemente. Bueno, no, esos desaparecidos, uno de los hermanos, un chico que se llama, no recuerdo el nombre del hermano, pero el chico que falleció ahí en Iguala, que se llamaba Omar, no recuerdo los apellidos, sube un video a YouTube y dice, mi hermano trabajaba para los rojos, en la siembra de la amapola en Guerrero. Era obligado a ir a la siembra y a la cosecha de la amapola para ser transportada en autobuses como lo que ustedes han visto ya como el autobús que no se apareció. Exacto, se le llama trata de personas con fines de trabajo forzado. ¿Qué pasó, Jaime y Edgar, con este tema? Que solo se ha visto desde la perspectiva moral de la prostitución, no de la prostitución ajena, sino de la prostitución. Entonces, hoy hay una política prohibicionista de decir, como la trata de personas está en todos los table dance, en todos los bares, en todos, ¿no? Cerramos todo eso, ¿no? Lo hace el Estado de México, por ejemplo. Y entonces se emite una ley que cuando yo leo esta ley para prohibir los table dance... Es puritano, sí, ¿no? Además de puritano, te voy a decir, lo grave es, y si me puedo pasar mi teléfono para que les enseñe el artículo, literalmente lo que dice en un código administrativo, ni siquiera penal, prohíbe los table dance. ¿Sabes en qué artículo meten este tema? Lo meten en un artículo en donde se habla de vehículos y partes automotrices y dice, y se prohíbe las zonas comerciales de alto impacto. Y se los voy a mandar para que ustedes lo publiquen, ¿no? Se prohíbe las zonas de alto impacto. Y entonces Humberto Padgett, un periodista muy reconocido, que ha hecho incluso reportajes, que está trabajando con Ciro Gómez Leiva, que hizo reportajes incluso en las cárceles de cómo eran extorsionados los presos, en los penales, por cierto, debo decir, en los penales, por ejemplo, hay trata de personas. No sé si recuerdan el caso de Durango, y yo quiero decirlo con toda claridad, una sola sentencia no hay. En el caso de Durango, las presas, y los presos eran sacados por las noches. ¿Recordaron el escándalo de hace 6 años? No solo en Durango, ¿no? Bueno, pero en el caso de Durango, que fue un escándalo, México, claro, en Veracruz. Bueno, eso es trata de personas y no se ha visto así, porque no se ve desde la perspectiva del combate a la delincuencia organizada transnacional. Lo que eso se es lo ve, que le hace falta a la ley, entonces. La ley las tiene que ver, modalidades. claro, porque ayer que yo platicaba sobre el artículo primero, el primero constitucional te habla de principios rectores de derechos humanos, pero dentro de las cosas que te dice es que... ¿Un table es trata de personas? No, si no hay prostitución ¿Compra? forzada.
compras con tu ahora sí que No, no compras está. placer. Si hay prostitución forzada, La persona admite. si hay prostitución forzada, es decir, si obligan a la chica a prostituirse, sí es trata de personas. Si hay menores de edad, sí es trata de personas. Si se trasladó, se enganchó, se obliga, ¿no? Porque ya a vemos chicas de prostituirse. 14 años. Pero hay muchas- Bueno, si hay 14 y 15 años, eso es trata de personas. Hay muchas Sí. mujeres Sí. que ya que inclusive están en ese ámbito, A ¿no? ver, es que les que- gusta que Mira, hay un mito y yo quiero plantearlo. Lo traigo a colación porque una amiga panista, por cierto, Celina Pérez Rodríguez, cuando era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ujú. estamos hablando de hace 15 años, 90 y- más o menos, y me decía, Sí. los tables es un mal necesario, porque cuando los cierran aumentan las violaciones. Mira, yo te voy a Y se decir, escandalizaron. yo te voy a decir lo que pienso respecto de la prostitución. No creo que haya una sola mujer en este país, y hablo especialmente del tema de género, pensando que la prostitución no solo la No solo realizan las mujeres, sino sino también hombres hay también, ¿no? hay varones, ¿no? Pero vamos a hablar primero de mayores de edad. A ver, todo lo que es menores de edad, y aún diciendo ellos que están por su gusto, eso Trata. no es posible, eso es trata, porque hay un proceso de captación, enganche, traslado, ¿no? Y hay un proceso de seducción en donde las niñas son seducidas o enamoradas o reclutadas a través de el engaño, ¿no? O el vas a amor, tener ¿no? una El vida- noviazgo, vas a tener de- una vida mejor, etcétera. Y después el matrimonio, y exacto. un hijo, Y la ley de luego niñas, los niños y involucra. adolescentes, pero también además algunos otros códigos penales, civiles, de derechos de niñas, niños y adolescentes, establecen también que los niños, niñas menores de 18 años no tienen capacidad para comprender el hecho o capacidad para resistirlo, es decir, todavía no están maduros para poder tomar decisiones, por eso se alcanza una mayoría de edad. Entonces, cuando son menores de edad, no hay forma. Después de los 18 hay- y entonces... Después de los 18, si ellos, fíjate bien, por eso es tan importante los medios comisivos, porque los medios comisivos lo que te dicen es si la voluntad de alguien fue viciada. Es decir, que tú puedas decir, no, yo estoy aquí por mi gusto, pero que realmente puedas no estar por tu gusto, sino que haya una amenaza de que tienen a tu hijo en algún lugar. Te voy a poner ejemplos. Hay mayores de edad que en Nueva York lamentablemente eran explotadas. Los que estaban allá eran parte de la cadena de tratantes, pero no eran los tratantes. Los tratantes estaban en Tlaxcala. Estos 5 operativos que se hacen en conjunto, CEIDO, PGR, WAMPO también, ¿no? Son las unidades especializadas de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, muchos de estos padrotes tenían a sus hijos acá. Sí, ya. Entonces, cuando tú entrevistabas, las autoridades entrevistaban a estas personas adultas ya, mayores de edad ya, para decirles, ¿estás aquí obligatoriamente o no? Ellas dicen, no, yo estoy por mi gusto. Sí, nada más que cuando encontrabas la cadena, porque hay un proceso de Es investigación, muy difícil, ¿no? decían, no es difícil comprobarlo porque ellas mismas en su relato, por eso la ley tiene que tener mucha claridad. La ley tiene un principio, las penales, de taxatividad se le llama, Ok. la define el artículo 14 constitucional, que dice que las leyes penales tienen que ser literalmente perfectas, ¿no? Específicas. Muy claras para definir los tipos penales, porque quien es acusado de un delito tiene que ser sancionado, y además es comprobado que lo cometió, tiene que ser sancionado por ese delito, no tienes que buscar cómo acusar a alguien por un delito que no cometió, porque va contra el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que es una lucha de progresividad en materia de derechos humanos, ¿no? Y en este país todos son culpables hasta que Y ahora cambiamos el tema hasta que penal demuestres que mucho. eres inocente. Primero mato ¿no? y después averiguo, Primero ¿no? mato y después averiguo, ¿no? Sí, primero te meto a la cárcel y después Sí. averiguo si de veras eres culpable o no. Claro. Por eso tenemos a mucha gente en la cárcel inocente, ¿no? Y déjame poner varios ejemplos. Pero bueno, el caso de Nueva York es simbólico y es importante porque no se pudieron castigar aquí a los tratantes, porque aquí no hay medios comisivos. Entonces, cuando las víctimas allá decían, La ley no tiene estoy lagunas obligada, en ese tema. entonces, cuando ya hubo un señalamiento y encontraron bajo muchos principios que investiga el FBI, en coordinación con PGR, por cierto aprovecho para felicitar a Sara Irene Herrerías, que era su procuradora de derechos humanos, una excelente funcionaria, y a Adriana Lizárraga, que participaron en todo esto, además, concretamente Adriana, que es la titular ahora de FEMINTRA.
y estuvo en Seido, y debo decir, el delegado PGR aquí, saludos a David Macedo, debo decirles, él estuvo allá apoyando en Washington toda la parte de extradición. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque estos delincuentes, las caltecas, tuvieron que ser llevados a Estados Unidos para poder ser castigados, porque ellos eran los verdaderos tratantes. ¿Qué son los tratantes? Es muy simple, Edgar, es la cadena de distribución de la mercancía, lamentablemente llamada humana, ¿no? Pero sí, pero no toda explotación es trata. Y yo quiero decir algo. ¿Cuántas horas trabajas tú, Jaime, por ejemplo? 8, por ejemplo. No, pero tú trabajas a veces más. ¿En política cuántas horas trabajas? Si alguien... Sí, hay que trabajar hasta 24 horas. 24 horas, ¿no? Pues trabajas 24 horas. Entonces tú a tu jefe podrías acusarlo, como está la ley hoy, de tratar personas. Porque lo que te está pagando no necesariamente corresponde a lo que tú estás desarrollando. Que es otra laguna de la ley, ¿no? Son lagunas de la ley. Entonces hoy tienes, fíjate bien, ¿qué está sucediendo? Cuando les decía el tema de la ley, que ahorita les enseño el artículo, porque sí es importante que bajo este esquema se sepa. Para mí era muy importante verlo, porque Humberto Padgett hace un reportaje, cierran aparentemente todos los table dance, y entonces el propio informe de la Comisión Intersecretarial dice, hicimos 50 operativos y rescatamos a 1000 y tantas víctimas, ¿no? Y el secretario de Salud sale diciendo en enero de este año, en el programa de Ciro Gómez Leiva, diciendo, sí, ya cerramos todos los tables para combatir la trata de personas. Y entonces Humberto Padgett se va a hacer un recorrido por los aparentes tables que cerraron, y no es cierto, estaban abiertos con otros nombres. ¿Qué sucede? Extinguen el bien por la ley de extinción de dominio, se lo quitan a los dueños. Y ellos lo rentan. Y luego lo regentean, ¿no? Lo rentan. Es negocio, ¿no? Redondo, además. Pero además, fíjate bien, bajo el nombre... ¿Y qué pasó? ¿Se investigaron? Lo sancionaron. Bajo el nombre del combate a la trata de personas, ¿no? Porque es una actividad que, bueno, por ejemplo, hubo un caso de un table dance que estaba en Insurgentes y que cierran, que entrega la Procuraduría General de la República al gobierno del Distrito Federal, y resulta ser que dice, oye, este es un tema, no entra a la federación porque no hay delincuencia organizada, hay trata de personas, porque hay menores, entonces hay que cerrarlo. Y la Procuraduría del DF dice, no, porque es de los tables protegidos. Debe ser del amigo de alguien, ¿no? Sí. Estas cosas no se saben, es parte Jaime, de la corrupción, ¿no? Es parte de la corrupción que hay. Solapada por las autoridades. No, pero además solapada por las que se dicen defensoras de derechos humanos y activistas, porque estos lugares los conocen, porque entonces tú le entregas un premio a X autoridad y lo que dicen es, está padrísimo, porque, ay, sí, cierto, sí está. Entonces, ese premio ya es, no, espérame, si a mí me entregaron un reconocimiento porque yo tengo estoy haciendo mi chamba, ¿no? Yo estoy haciendo tantas sentencias. Yo ayer presenté en este foro de la Cámara de Diputados el ejemplo de 4 sentencias de Tlaxcala. La ley te establece en el tipo penal básico, que es el artículo 10. Por cierto, ahorita... Yo no una cátedra acá. Por cierto, ahorita además, te quiero decir algo. La experiencia que pues tiene sí. en el tema, ¿no? Después de se puede decir... Sí, por supuesto. Después de la friega que tuve aquí, ¿tú crees que no voy a aprender y estudiar para que nadie me pueda acusar de lo que no soy? O sea, por supuesto que yo hoy con muchas ganas lo hago porque... No, la pasión que traes en ese tema, ¿no? Híjole, la verdad es que la vida te va enseñando. Te veremos en el gabinete a lo mejor. No. Pero en el 18, oye, ¿no? En el 18. Sí, en el 18, ¿no? No, desde aquí Dios nos libre. Todavía no. No. Te vamos a mandar comentarios una vez, sí. porque ya no los hemos dicho. Juan José Vázquez, una excelente mujer. Un abrazo, senadora, es digna de respetar. Gracias. Irma Dávila Fernández. Esa es mi hermana y me quiere mucho. Bendiciones, Adriana. Ay, mi hermana, que la quiere. Ted Torres, felicidades, senadora. Estrella, orgullosa de ti, tus amigas rieleras. Cecilia Curiel, buena persona. Adriana, lo malo las personas que la acompañan. Víctor, ¿ya ves? Ahí está Víctor. ¿No? Trilly Dev, bendiciones, Adriana. El mundo Tlapale, Araceli Martínez Medina, la mejor senadora de Tlaxcala. Margarita Cortés Franqui, saludos, senadora. Enrique Jarillo, saludos y enhorabuena, senadora. Mi Quique. Silvia Aguilar Díaz, saludos, senadora. Víctor Manuel Acosta, felicidades, senador, por su trabajo. Aquí está, Víctor, eso es trampa, Chamba.
Quiere aumento de sueldo, yo creo. Sí. Clara Torres, excelente trabajo, senadora. Ah, Fue delegada, ¿verdad? sí, Clara. Araceli Martínez Medina, es usted una experta en el tema, felicidades. Sí, pues ya nos dio aquí una cátedra. Lucía Fernández, felicidades, senadora. Adriana Dávila, saludos. Araceli Martínez Medina, el tema de la trata no es exclusivo de Tlaxcala. Es correcto. José Ordaz, el genocidio mayor en nuestro país es la corrupción. Valentín Gutiérrez, Leoncín es explotación. limpia tu nombre, senadora, lo lograrás. Órale. Sí, lo voy a lograr. Araceli Martínez Medina, la senadora es la única que está interesada en combatir el delito. Araceli Martínez Medina, ¿no sabe cómo se puede prevenir el delito? Sí, así nomás dice. Por eso son necesarias las reformas a la ley de trata. Sí, porque Araceli se refiere justamente a que cuando no conoces lo que es el delito no sabes cómo prevenirlo. O sea, por ejemplo, acá salió el tema de un manual. Yo no conozco el manual, por ejemplo, que aquí se hace, vamos a solicitarlo de manera oficial, para ubicar si realmente se está combatiendo con toda certeza, ¿no? Tenemos asociaciones civiles que han recibido recurso federal, varias de ellas que luego son muy críticas, pero yo quisiera saber luego qué están haciendo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es la, ¿Qué es la contraparte, ¿no? Las que critican la ley que está por aprobarse, que están en contra de la senadora Adriana Dávila, ¿no? Es que es el tema, se critican a la senadora Adriana Dávila por un tema de carácter político en la que tienen todo el derecho a criticarme, pero a mí me parece que lo que no tienes derecho es a decir que alguien es tratante simplemente porque no coincide con tu forma de pensar o porque propone una reforma que hemos demostrado con todos los instrumentos internacionales y nacionales y las opiniones de expertos que tenemos razón. Inclusive las organizaciones reconocidas que están en contra de la ley, o sea, ahí no entiendes cómo una organización que tiene como 300, ¿no? que esa misma que está mira, por ejemplo, esa organización y que nos ha pegado muchísimo, yo voy a decir ahí, ¿para qué lo digo, no? Ya saben ustedes quién es el nombre. Sí, exactamente. Bueno, hay que decirlo, obligan a que, ¿cómo atrae a aparentes asociaciones? Tú tienes una obra de teatro, ¿no? Que además, por cierto, van a venir a entregar aquí y dijeron que eran lo máximo y todo, en ese tiempo llamado Clan Gloria Trevi Andrade, ¿no? Y tú tienes una obra de teatro y resulta ser que con el pretexto del combate a la trata vas y presentas tu obra de teatro, que nosotros preguntamos cuánto costaba una función y la función cuesta entre 80 y 100 mil pesos. Pues un magistrado del centro de la ciudad, del centro del país, perdón, le pidió a todos los presidentes, magistrados de todo el país, algunos le hicieron caso, otros no, que tenían que contratarle la obra de teatro. Entonces entran en aparente con es un negocio. Eso es explotación, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y digo, bueno, entonces ¿por qué eso no se castiga? No puedes, esas son incongruencias. Porque el magistrado, ¿no? Claro. Por eso no lo castiga. Bueno, porque tienen mayor número de sentencias, dicen ahí, pero cuando revisas las sentencias, nadie lo ha denunciado. Hay reclasificación. Hablando de trata, bueno, no sé, en Tlaxcala hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, San Pablo del Monte. Sí. Una niña que se perdió Carla, hace año y medio, y parece que a la indiferencia somos los principales cómplices. Nos olvidamos muy pronto de ellas. Mira, te voy a comentar ese tema porque incluso a mí, hasta de eso me culpaban, ¿no? Yo me comprometí porque no había hecho nada, ¿no? Yo me comprometí en nunca usar una víctima y nunca usar el tema para hacer campaña. Y así lo hice, jamás usé un tema de esta naturaleza para hacer campaña. Yo estaba en campaña en ese tiempo cuando empezó todo este proceso, y si yo me hubiera metido para usarlo y decir, ay, mira qué bondadoso y qué buena gente es y todo, hubiera sido criticada justamente también por lo contrario. Pero no, ¿Por ahora qué? Sí Porque estás metida en la trata, ¿no? Sí, claro, seguramente ya sabe dónde y usó el tema para no sé qué, y etcétera, etcétera, ¿no? Quienes tenían que haber hecho jamás fueron criticados, que es concretamente la Procuraduría de Justicia del Estado. Perdieron un video, lo documentó Animal Político. Por eso, pero a ver, yo pregunto, ¿dónde está el tema del seguimiento de nadie dijo nada. De estas asociaciones? Incluso, ¿por qué vinieron a darle un premio y a sumarse con alguien de un gobierno que había sido ineficiente en el combate de este tipo de desapariciones? Nosotros ayudamos y contribuimos a resolver algunos casos aquí en Tlaxcala, incluso chicas que estuvieron en albergues en México, en distintas asociaciones, pero jamás fuimos a ver a los papás o a las mamás para que salieran y declararan o dijeran, oye, ve y digan qué buena es Adriana Dávila, ¿no? En ese tema, ¿no? Son cosas que no se pueden, con las que no se pueden jugar.
Y lo que yo digo es, hay que tener claro cuál es el papel de cada quien. En mi caso, yo soy una senadora y creo que hay que tener, mi papel es hacer un marco jurídico, una ley que sirva para combatir el delito de manera eficaz, establecer los tipos penales, las sanciones, etcétera. De hecho, nuestra propuesta de ley aumenta las penas. La actual ley, que por cierto debo decir, y eso nadie lo ha dicho, pero está en controversia ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2 tribunales de circuito, porque el artículo dice que puede tener de 5 a 15 años de prisión quien capte, enganche, traslade, retenga a una persona con fines de explotación. No dice cómo, no dice si es a través de la fuerza, si es a través del engaño, si es a través de... No dice cómo, ¿no? Aunque todos los relatos de sus víctimas hablan de que me engañó, me pegaba, me ofreció, me obligó, ¿no? Etcétera. Y resulta ser que dice el que a una o varias personas. Y también dice el artículo, cometer delito de trata de personas, una o varias personas quien capten a una o varias personas. Es decir, confunden todo lo que es el fuero común con el fuero federal. Cuando tú puedes ser castigado actualmente con la ley hasta 15 años de prisión con el artículo 10, que es el tipo penal básico. Puede ser castigado hasta 15 años de prisión, de 5 a 15 años de prisión. Si captaste, transportaste, entregaste, explotaste a una persona, ¿no? A una persona. Pero si lo hiciste con 300, que es el caso de Mama Rosa, hasta 15 años. Es la misma pena, ¿no? Claro. Y no es así, porque esa es la diferencia entre ser delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué el caso de Mama Rosa lo trajo PGR? Porque las niños que vivían de ahí eran entregados por los DIFs de varios estados: Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, etcétera. Recibían recursos de carácter internacional. Entonces había toda una red aparentemente pero coludidos, ¿no? Los DIF, ¿no? Coludidos los DIF, claro, coludidos. Lo de Nuevo León, que vendían a los niños, ¿no? Lo de Nuevo León o lo de Sonora, perdón. Lo de Sonora. O sea, por eso digo, no es un tema de partidos, porque yo he señalado datos de gobiernos panistas y de gobiernos priistas y de gobiernos terroristas. O sea, eso no es un tema de partidos, ¿no? Es un tema de negocio. Es un tema de negocio para quien... Y no estoy diciendo que esto sea culpa solo de los gobernadores. Pero quiero leerles este artículo del párrafo. Dice, se faculta al Estado para que en coordinación con los municipios establecer normas en las que se permita la instalación y financiamiento de las unidades económicas de alto impacto. Su actividad principal será la venta de vehículos automotores usados en tianguis de autos y que se dediquen al aprovechamiento de autopartes de vehículos usados que han concluido su vida útil. Asimismo, y a fin de promover el respeto a los derechos y dignidad de las mujeres, se prohíbe la instalación de unidades económicas donde se presenten espectáculos con baile de carácter sexual o erótico, coloquialmente conocidos como table dance. Aquí no habla de bares. Y entonces, en todo este cierre que hacen, el secretario de Salud le pregunta a Ciro Gómez Leiva, oiga, ¿la prostitución en México está prohibida? Y contesta el secretario de Salud, sí está prohibida. A ver, ¿y ya cerraron los tables? Sí, ¿por qué ocasiones las cerraron? Por cuestiones sanitarias, no cumplían con el extinguidor. Pero entonces, ¿por qué lo hicieron a través del combate de trata de personas? Porque es un delito de tipo penal, no del tipo administrativo. O fauna nociva, ¿no? Luego dicen. O sea, no entiendes, o sea, ni siquiera el asunto es engrosar las filas. Hay chicas que fueron y les decías, o eres víctima o eres tratante. Tú dices, ¿a dónde vas? Pero lo que les decía, los reclusorios, ¿no? Durango sacaban a las chicas, para todo tipo de trabajos, incluyendo la prostitución forzada. No vamos lejos, aquí en Tlaxcala, ¿no? El corredor de San Pablo, Santana, donde los policías cobran su cuota. Te voy a dar otro dato, Jaime. Las autoridades terminan volviéndose extorsionadoras y explotadoras de estas mujeres, claro, que a veces voluntariamente se nos comentaba una amiga que vino, que incluso a los travestis o a las personas que detienen aquí por el Puente Rojo, las obligan a hacer favores sexuales a los policías. Claro. Con servicios sexuales. ¿Serio? Bueno, eso... Y es Tlaxcala. Eso es obligación, eso de obligar, eso es trata personas y vas a castigar a un policía. ¿Quién está castigando ahorita? Y eso lo denunció Brigada Callejera, una asociación civil del Distrito Federal, lo denunció porque es una asociación de personas que tienen preferencias sexuales distintas, incluso, más bien la comunidad lésbico, gay, transgénero, ¿no? LGTB.
Ángeles Lara, los medios comisivos sí deben ser incluidos para sancionar a los delincuentes y garantizar la atención y protección de las víctimas, que es lo que está haciendo. Eso es a lo que se están oponiendo, ¿no? No ponga, pero ni siquiera hay un argumento jurídico, el argumento es netamente electoral. Les va a pegar. Mira, cuando yo presenté el informe el día martes... Como la reforma que hicieron, el que le quitaron el 50% de la incapacidad en los gastos. Bueno, ahí pregúntenle a los diputados. Todavía no llega ahí todavía no llega al Senado. Así que si te incapacitas médicamente ya te van a pagar el 50%, porque te quitaron el 100%. Gaspar Agüet Hernández, senadora, mi felicitación y reconocimiento por su excelente trabajo. Saludos. Araceli Martínez, así se habla, senadora. José Pérez, mientras no exista educación y formación de valores para evitar el consumo de los servicios sexuales, no se podrá acabar el negocio. Es lo que a lo que vamos. Si vas a un table dance y consumes como cliente y la mujer quiere y es mayor de edad, ahí no hay... pero si la mujer es, que viene atrás, si la ¿no? mujer es obligada, porque hay que investigar si hay alguien detrás de ella. Eso y si no es obligada, porque luego dicen que ganan mucho más en una noche que en un mes. Hay asociaciones civiles de bailarinas eróticas cuya queja dicen es, en la mañana se llama pole dance y en la noche table dance. Y esos temas son morales. Y yo te quiero decir, entonces, eso te da derecho a que tú puedas acusar a alguien porque su actividad laboral no es la misma que tú tienes, no. Hoy parte de los operativos que se hicieron en el Estado de México, por ejemplo, y en el Distrito Federal, dicen rescatamos tantas, porque las rescatan así tal cual, pero cuando tú ves cómo las suben a la misma camioneta donde van también aparentemente sus tratantes, sabes que no hay un protocolo de actuación de las policías, ¿no? A las víctimas, tienes que separar, porque ya tienes un proceso de investigación, y ya sabes en dónde está un tema de trata y en dónde no lo es, ¿no? Evidentemente es muy difícil este tema porque tiene una carga moral tan difícil que te comentaba de este caso de insurgentes. ¿Cómo se dan cuenta? Porque empiezan a denunciar clientes en donde cuando llegan a pagar, aparentemente pagan con tarjetas de crédito y el negocio les hace les quita más dinero porque pensaban que por tratarse de una actividad no moralmente bien vista, pues podían extorsionar. Entonces acusaron a parte de los dueños de extorsión, pero también había trata porque había menores de edad y no se castigaron. Minerva Paredes Hernández, una senadora muy comprometida en el tema. Braulio Manilla, saludos, senadora, y al vocero Víctor Loranca. Órale. Ahora. Ya te cambiaron de apellido. Bueno, es el vocero del Partido Acción Nacional. Del PAN, Víctor Loranca. Y apenas se acaba de integrar también, por ahí vi que a las campañas, ¿no? del Estado de México. Sí. Yadira García Herrera, para acabar con la trata, primero hay que acabar con la pobreza. A ver, ese es un tema fundamental, porque tiene que ver con esta estigmatización, es decir, la pobreza es una condición de vulnerabilidad y la mayor parte de las víctimas de trata provienen de hogares disfuncionales o de condiciones de pobreza extrema. Por eso yo siempre he dicho que tienes que castigar bien el delito en la parte penal que corresponde, pero también tiene que ejecutar muy bien la política pública y tenemos lamentables cifras de aumento de la pobreza en los últimos 4 años, a través del Coneval, que su servidora propuso como parte de las iniciativas la autonomía del Coneval. ¿Y en Tlaxcala cómo combatir, por ejemplo, el asunto de los niños que quieren ser padrotes? Desde que, como ven la opulencia, ven coches de lujo. Hay cosas, decir que toda la ley está mal es incorrecto. Lo que nosotros hemos pretendido cambiar es separar lo que te mandata la ley, que es el tipo penal, para castigar. Pero hay una parte que es obligación del Estado y de las entidades federativas y del Estado mexicano prevenir, que eso tienen que hacer un programa de prevención. Y está en el tema de educación. ¿Cómo puedes tú ir con un niño para decirle, oye, no, espérate, este es un delito? Esto no puede hacerlo, pero leí algunos de los comentarios cuando me atacaban. Uno de los comentarios decía, es que hay mucha riqueza en la zona en esa parte, basta con ver las casas. A ver, hay casas así, pero la pobreza se siente. Dicen también, que eran casas hechas con el sudor de su cuerpo. Bueno, es terrible, es terrible eso, Edgar, porque una triste realidad. Sí, es una triste realidad, porque finalmente muchas de esas mujeres que son de veras tratadas, porque sí es cierto, en la parte de explotación, de prostitución ajena es muy fuerte, sobre todo porque muchas de esas mujeres no tienen una alternativa adicional para decir, ¿sabes qué?
en esta zona vamos a reorganizarnos para que haya fuentes de empleo. Yo propuse, y fíjate, se lo propuse al subsecretario de Campa cuando era subsecretario de Prevención, y jamás nos hicieron caso, una revisión de los polígonos para las ciudades y los municipios que eran susceptibles de donde se cometen delitos. Y yo dije, propusimos que todo el corredor sur del estado, no solo Calpulalpan y Tlaxcala, fueran beneficiarios de los programas de prevención. Y no fue posible. Hasta la fecha, o sea, nosotros hemos insistido, tiene que cambiar esa zona. Y es donde yo digo, a ver, ¿dónde están todas esas personas que nos critican los pidiéndole a las ¿no? autoridades? ¿Por qué conmigo, que yo no soy responsable de la política pública? ¿Por qué no con los responsables de la política Pero sí es responsable de la propuesta de la nueva ley. Claro. O sea, y por eso contigo, sí, ¿no? Pues sí, pero pues esta sí la combate, no la que está. Claro. Araceli Martínez, buen programa, señor Edgar. Señorito, por favor, saludos a todos los que lo hacen posible. Jaime. Amelia Torres López, en reconocimiento a la senadora Adriana Ávila por el compromiso para enfrentar este grave problema que lastima a muchas familias. Araceli Martínez Medina, queremos más políticos igual de comprometidos y apasionados con su trabajo. Olga Gómez Flores, mi respeto, senadora, siempre luchando, saludos. Ahora sí se mandaron con todos los saludos, ¿eh? Rocío Reyes, felicidades, senadora, por el valor que tiene para enfrentar este tema. Claudia Acano, saludos a una gran mujer y una gran amiga de sus amigos de Puebla. Chicoteca, el Guerrero Tlaxcala, senadora Adriana Ávila, continúa trabajando contra la trata de personas, por favor, no bajes la guardia. Lamentablemente, mientras haya demanda por parte de personas sin escrúpulos y no se castigue severamente, debemos no debemos ser cómplices cuando sepamos de estas malas prácticas, debemos denunciarlas. Y Araceli Martínez Medina, hay ONGs y AXE que también lucran con las víctimas, lamentable que esto se convierta en negocio. Ándele, ¿cómo ves? Sí. Es un tema escabroso. Cuando yo regresé al Senado, me acuerdo que la amiga que presidía la comisión senadora me dijo, yo no tengo tu hígado para aguantar toda la presión que significa esto. Yo le decía, no, yo tampoco lo tengo, me lo hice. Y en Tlaxcala, regresando a Tlaxcala, ¿cuál es la situación real? Te decía que no hay cifras. No hay cifras reales. No hay cifras, hay aparente. No podemos decir que de cada Tlaxcala recibió, 10 mira, mujeres, hay 23 sentencias. 2 son tratadas. Hay 23 sentencias reportadas por el informe de la Comisión Intersecretarial. Ajá. Pero lo que te puedo decir es que por lo menos los operativos más exitosos no fueron hechos por la Procuraduría de Justicia del Estado. Yo llegué antes, recién un año después de haber entrado al Senado de la República, desapareció una chiquita de 13 años. Me buscaron, fuimos a la Procuraduría de Justicia del Estado, no nos recibieron, entonces pedí ayuda a México para que me recibiera la PGR y me recibió una delegada que había estado en el reclusorio sur femenil de la Ciudad de México, que fue delegada de PGR, y me dijo, no, eso no nos corresponde a nosotros porque eso, y nosotros nada más cuando entran extranjeras, o sea, ni siquiera ella tenía la menor idea de lo que significaba el delito, ¿no? Y la verdad es que para mí fue muy duro, tuve que estar insistiendo, y lamentablemente esta chica apareció después en un hospital lastimada y demás, ¿no? Y no se ha combatido, Edgar. O sea, estas 23 sentencias, te estoy hablando de las 4 por lo menos que yo estoy revisando, estoy ya en la revisión del resto. Es terrible lo que ves. Reclasificación del delito, conmutación de penas cuando no está permitido, no acreditación de los tipos. ¿Hay simulación en Tlaxcala, como han hay denunciado a ver, hay simulación en el país. Es la organización. Fray Julián, sí, por supuesto. Sí, Fray Julián en ese sentido tiene razón. Y yo muy respetuosamente también le diría a ese tipo de organizaciones como Fray Julián que en este tema tendríamos que unir todos esfuerzos, no tendríamos por qué estar peleando. No es un tema político, no es un tema de tú haces bien las cosas y yo las hago mal, o yo hago mal las cosas y tú las haces bien. No solo criticar, o tú las haces muy mal proponer, y yo, ¿no? Sobre todo porque Fray Julián, por ejemplo, recibe recursos del gobierno federal, sí, del Estado se capacita, también. sí, y se capacitan, tienen evidentemente interés legítimo y válido en hacerlo. Hacer una estrategia global. Gobierno del Estado de Marco Mena, porque no conocen pública, el delito, porque tienen desconocimiento, porque ni siquiera no logran comprender el delito siquiera, no les interesa. Alguien que proponga un combate global. Bueno, parte de las reformas a la ley tiene que ver con el marcarlo en el origen de la ley, del instrumento internacional al que estamos obligados a seguir, que te dice el primero constitucional y de 133 constitucional, que dice que serán leyes obligatorias para todos nosotros los mexicanos, las emanadas de la Constitución,
más los tratados internacionales de los que México forme parte. Y el 133 dice que apruebe y que firme el presidente de la República y apruebe el Senado de la República. Y nosotros firmamos en el 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene 3 protocolos, entre ellos el de Palermo, que es el de trata de personas, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, de mujeres, niñas y niños principalmente, y el de lavado de dinero y el de tráfico ilícito de migrantes, porque no están por casualidad ahí, o sea, no se le ocurrió a la ONU decir, pongan esos 3 protocolos ahí, no importa que, como aquí, que con vehículos, ¿no? Con vehículos pongan de volar, si alguien se da cuenta, a ver si alguien se da cuenta que están, ¿no? No, ahí hubo comité de 147 países que se sentaron, que armaron los protocolos, y que para combatir la delincuencia organizada transnacional, incluyendo los grandes cárteles de la droga, hicieron esos 3 instrumentos. Marco Mena, en su toma de protesta, en su discurso, hace un llamado a pasar de una gobernanza típica a una gobernanza moderna. En su primer discurso, el tema de la trata de personas nunca fue tomado, nunca lo escuché, la verdad. Incluso yo le hice una pregunta y no sé si se incomodó o no, pero bueno, ese es el problema del gobernador. Y recientemente trajo a una persona experto en el asunto de materias públicas y hace un llamado, tiende la mano. Él dice que tiende la mano para crear la gobernanza, que no es nuevo el tema de gobernanza en México. Viene desde hace 30 años en Europa. Los municipios panistas, el tema de gobernanza lo han practicado durante mucho tiempo, por lo menos con casos exitosos, por ejemplo en Querétaro o en San Luis Potosí en algún momento. Tiende la mano en esos casos, está construyendo su plan de desarrollo, tiene 16 foros, hoy fue el 6º, 7º. Adriana Dávila, desde su calidad de tlaxcalteca y presidenta de una comisión muy importante, ¿sería posible hacer una propuesta en ese tema y enriquecer un plan de desarrollo? A ver, que al final ganen los tlaxcaltecas. Yo te voy a comentar, nosotros tuvimos una reunión con él, la única reunión que en lo personal yo he sostenido y la sostuve con él y con el resto de los alcaldes y diputados del PAN y el presidente del partido, y presentamos una agenda, entre ellos la agenda de derechos humanos, género y trata de personas, ¿no? Estaba ahí, yo platiqué con él ese tema y le dije que lo primero que tenía que hacer era hacer bien las cosas y conocer e informarse sobre el delito, y por eso dijimos que el responsable de la Procuración de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, y evidentemente para nosotros eran 2 nombramientos que íbamos a estar muy pendientes, y por supuesto el secretario de Gobierno. De esos 3 nombramientos iban a estar muy pendientes del trabajo y el desarrollo de sus actividades porque están ligadas con este tema. Y el compromiso que él hizo fue hacer seriedad. Yo venir y decir ahorita, apenas a 2 meses de que entró, no está haciendo bien las cosas, y sería una es muy prematuro, ¿no? De mi parte, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando los primeros 6 meses para poder medir con toda certeza que es exactamente lo que está planteando. ¿Dispuesta a crear esa gobernanza que está llamando al gobernador? Yo siempre he sido frontal en las cosas que digo, pero jamás he hecho una acusación de nada sin sustento. Y yo no lo voy a hacer. Lo único que sí te puedo decir es que lo que hoy está sucediendo en este país, y lo digo porque mi obligación es para todo el país y aplica a Tlaxcala. En materia de trata de personas, concretamente en el tema de prevención, no está funcionando. No solo lo digo yo. El martes que va a estar Roberto Campa con nosotros en la comisión a las 10 de la mañana, le pedimos que nos explicara las imprecisiones que vienen en el informe de 2015, que se presenta hasta el diciembre de 2016 de la comisión intersecretarial, que es la responsable de recabar la información de todo el país, ¿no? Pero hay una incongruencia inicial, y lo quiero decir tal cual es, porque aparentemente de 2009 a la fecha, que había una ley federal en 2009 y después hasta 2012 una ley general, hay 618 sentencias, dicen ellos, y las presumen. Pero cuando tú revisas sentencia por sentencia, te digo, reclasifican el delito, o sea, no entran por trata, pero terminan haciendo este tema de vehículos y table dance y por salud y cierran, entonces hacen una serie de show mediático y para todo eso. Les permiten salir más rápido. Pero te voy a decir otra cosa, la Auditoría Superior de la Federación, a través de una nota de un periodista también reconocido, Jorge Monroy, del Financiero, este chico describe, este reportero describe
lo que la Auditoría Superior de la Federación planteó ya en su informe, y dice que la Secretaría de Gobernación no ha sido eficiente en la prevención del delito, porque tú le preguntas a la gente qué es trata de personas. Es más, tú como con este medio además y lo inquietos que son, si haces una encuesta, pregúntale a 100 personas qué es trata de personas, y te van a contestar cosas como prostitución, como explotación, como no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una política de prevención. Con todo respeto para quienes están planteando, a ver, te voy a decir algo, traer una obra de teatro y contar una historia no te hace necesariamente que prevengas el delito, porque además todas las historias que cuentan tienen finales felices, y lamentablemente no es así, no es así, o sea, hay un daño, ¿no? Entre 300 casos que no son, o sea, muchas de las chicas ni siquiera jamás han sido rescatadas. Y su vida ya no vuelve a ser la misma después de ser rescatada. Daño físico, psicológico, todo. De familia. Se hablan de violaciones que sufren 20, 30 violaciones al día. Digo, ¿quién va a vivir después así? Sí, no, bueno, además, con ese tipo, hay médicos que dicen, no vives un año. O sea, en un año te mueres, literal. Senadora, estamos llegando casi al final, es un tema que te interesa mucho y creo que te apasiona. Yo le he hecho una pregunta a algunos políticos, a varios partidos, le falta hacerle a tu partido, pero como senadora panista, le agarras la mano que tiene Marco Mena, pero no le das un cheque en blanco. A ver, yo nunca he dado cheques en blanco, ni siquiera a los gobernadores que han emanado de mi partido y que no son necesariamente de mi partido, ¿no? Pero sí le tiendes la mano. Para empezar, yo no soy la referencia única de este estado para poder decir qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, porque finalmente hay una sociedad mucho más participativa e integrada que tiene que exigir, en principio, los electores que decidieron que él fuera el gobernador. Pero es un acto de madurez de tu parte salir a reconocer tu derrota. Yo reconocí mi derrota literalmente el tercer día, dejé pasar un día, al tercero dije, esto está así, yo reconozco, me retiro, he sido respetuosa, me reuní con él planteando una agenda con el resto de los compañeros. Insisto, los primeros 6 meses daremos seguimiento a esa agenda de política pública y legislativa, y lo primero que sí te puedo decir es que yo quiero Tlaxcala y que mis ansias de carácter político no sobrepasan mi obligación como política, y yo estoy en la disposición de que a Tlaxcala le vaya bien. Desearle el mal a quien está gobernando, me caiga bien o no, me haya ganado a mí o no, es una tontería e inmadurez. Si le va bien a Marco Mena, nos va bien a todos. Nos va a ir mal a Tlaxcala, sí. Mira, claro, porque además, nada más hay que decirlo, y Jaime, eso tú lo sabes muy bien, porque vaya, tú eres un político de muchos años en este estado, y lo que hoy pasa en Tlaxcala sigue siendo un pleito de familias. ¿Sí? Con todo respeto para los que me están viendo, y lo voy a decir con nombres y apellidos, este es un pleito de familia de los González, Arur y Cisneros con los Ortiz, perdón, y Beatriz Paredes. O sea, sigue siendo lo mismo, son los mismos de toda la vida, y que pasan de un lado a otro purificándose. Cuando ahora los que ya se pasaron a Morena ya se volvieron puros, ya se les olvidó que robaron, que hicieron todas algunos haciendo el ridículo, ¿no? Puros, o sea, no, oye, pues que me digan por qué Río se bañan para purificarse. ¿Siguen gobernando las castas, ¿no? En Tlaxcala, entonces? En Tlaxcala sí. ¿Siguen gobernando las castas? Mira, actualmente. Voy a decirlo porque este es un tema que es, y perdón porque me tomo luego el tiempo de manera política. No, está bien. Hay una persona de izquierda que para mí ha sido una gran sorpresa. Porque yo conocí a personas de izquierda cuando fui diputada federal, que bueno, les tenía mucho respeto, ¿no? En la forma de cómo se expresaban, en la forma en la que eran congruentes con sus posiciones políticas. Tengo muchas amigas de izquierda, con las que puedo no coincidir electoralmente, pero con las que he trabajado muy bien, y teniendo discusiones a veces así de agarrarnos de chongo, porque en conceptos podemos chocar. Pero, por ejemplo, hay un analista político del gabinete de Alfonso Sánchez Anaya. Saludos a Homero Meneses. Lo saludo porque una vez le dijo a mi hermana, y yo lo escribí incluso en una carta aclaratoria con Martín Ruiz, yo le dijo a mi hermana, oye, tu hermana es bien trabajadora, pero le falta pedigrí político. Y yo empecé, ¿no? Y luego me criticó porque fue el que detonó el tema de, y digo, yo digo las cosas atrás, así es que a mí no me importa, luego que me digan que me reclamen, y no tengo problema, y a estas alturas de mi vida ya pasé cosas peores en términos personales de todo lo que me han dañado, ¿no? Pero se me hace una incongruencia de un personaje que cuando yo fui a un foro
con Sánchez Anaya, que además yo lo consideré un buen gobernador, ¿no? Y que a mí me parece que hay que retirarse con dignidad cuando ya fuiste gobernador. Claro. O ya fuiste presidente, lo que sea. Y no hacer el ridículo, ¿no? Yo así lo digo de mis amigos y de los que no son mis amigos, ¿no? Porque ya cumpliste un ciclo y tienes que dar paso a generaciones nuevas, ¿no? Y cuando yo fui a ese foro me preguntó si me arrepentía de haber votado la reforma educativa, y fui muy criticada porque tuve una discusión con un maestro en las redes sociales, que además no pasaron el video completo. Yo tengo el video completo, y el maestro se enojaba mucho porque yo fui fundador del movimiento del 68, y bueno, casi, ¿no? Y entonces tenía al chico ahí simpatizante grabándome y buscándome la cara, ¿no? Y yo decía, ¿qué necesidad de eso? ¿Que no hay debate? O sea, yo por ser política no tengo derecho a debatir lo que pienso con alguien que también participa en política de una manera distinta. ¿Y por qué yo voy a otra ideología, ¿no? A ver, mira, yo sé que aquí hay muchos maestros, tengo 2 hermanos que son maestros, y cuando a mí me preguntó sobre la reforma educativa si me arrepentía, y yo le dije, no me arrepiento, yo siempre he dicho lo que creo y lo que pienso, porque a mí sí me parece que la educación es un derecho de los niños, no de los maestros, de los maestros. ¿no? Y tengo 2 hermanos maestros. Y bueno, fui muy criticada porque ¿cómo se atreve a decir que, claro, o sea, yo por qué voy a negar solo por estar en un partido político, ¿no? Que cree eso, que cree en educación, que cada quien tiene derecho a elegir su educación, pero que los niños tienen que tener a buenos maestros en las aulas, cuando esta reforma educativa te da primero una oportunidad para hacer un examen. Si lo repruebas, te da una segunda oportunidad 3 años después. Si lo repruebas, te van a dar otra oportunidad. Si lo repruebas, no te quitan la plaza, te mandan a una parte administrativa. Hay que prepararse. Pero oye, 9 años y no te puedes preparar para un examen, sí, claro. Que me perdonen aquellos que dicen que eso está bien. Perdón, yo no estoy de acuerdo con la gente de Oaxaca que toma calles, que actúa como vándalos, que lastima a los niños, ¿no? Porque eso demerita a los buenos maestros que sí están en las aulas. Y es el mal ejemplo para los alumnos, ¿no? Para los niños. Y bueno, y si me critican por eso, pues que me critiquen por lo que pienso, pero yo no puedo ser incongruente de decir solo porque electoralmente me conviene. Que me puchilen, dice como dicen en Chautempan, en pleno carnaval. Pues sí, no, mira, yo, mis respetos para los maestros. Oye, el sueño de mi mamá fue ser maestra y solo estudió hasta y pues si no están preparados, pues ni modo. Pero oye, estar frente a un grupo es una gran responsabilidad. Yo me acuerdo de mis maestros que eran súper exigentes en la primaria, ¿no? Recordarás. Hoy se acabó eso. No, tuvimos muy buenos maestros. La verdad, yo sí recuerdo. Buenos y malos, ¿no? Ellos. Unos muy malos. Pero también tuvimos muy buenos. Que ahora también doy clases ahí en la universidad. Sí. Y es un maestro malo. Bueno, ¿te recuerdas? Esos malos ya no me tocaron a mí. Pero a ver, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué la sociedad hoy tenemos que simular para discutir? ¿Por qué voy yo como política a perder mi derecho de discutir y de discernir? Entonces, y se me criticó porque yo dije que Castro era autoritario. Sí. Chihuahua, bueno, ya no puedo decir nada. Entonces sí es bueno. Hay quienes ni siquiera conocen el régimen socialista y se están rasgando las vestiduras porque ni conocen lo que vivieron. Vaya, si hasta la hermana de Castro tuvo que salir exiliada de su país, porque viven en condiciones ahora no dejaron de entrar pobreza. a Felipe Calderón. Bueno, Felipe Calderón, que iba a entregar a la oposición, no le permitieron. Es una libertad y la democracia que presumen algunos de la izquierda. Pero además, y muchos mexicanos lo festejaron, además. No, claro, porque no festejaron el acto festejaron la ofensa a un expresidente. Eso es, o sea, festejas el mal al otro, no un acto de congruencia. Ese no fue el caso. También no dejaron entrar al titular de la OEA. O sea, perdón. Sí. Al representante de la ONU, ¿no? Que lo iban a premiar. O sea, ni al representante de la ONU, te das cuenta, o países como Venezuela, que tiene al mayor número de presos políticos que tenemos, a los represores, más represores, pero ya se pasaron. Fíjate, López Obrador, me acuerdo, criticaba las televisoras y esos medios satánicos que nos están crucificando, esos que crearon pues sí, pero no, hoy tienes el suegro de Emilio Azcárraga de Televisa. Sí. Bueno, a ver, no Morena y el PRD hoy jugaron separados, se dijeron hasta lo que se iban a morir, y hoy ya tenemos a los periodistas yendo de muerte porque es la mejor opción. Vaya, eso es... Ese es un acto de incongruencia, ¿no? Eso se le llama incongruencia. Vamos a dejar una pregunta. Y por eso estamos tan calificados como estamos. Vamos a cerrar el programa con esa pregunta, pero antes le decimos la de Adán Gutiérrez Solís. Los intereses económicos son los que obstaculizan la reforma, dejan mucho dinero y hay funcionarios de todos los niveles embarrados en ese negocio. Sí, es cierto.
Araceli Martínez Medina, la encuesta funcionará. La gente no sabe qué es el delito, tiene razón, senadora. Ni obras, ni teatro, ni bailes en las calles te enseñan el delito ni el cómo prevenirlo. Creo que ahí le mandan un mensaje a cierta amiga de una organización. Y antes de cerrar, yo creo que vamos con algunos de un tema que es, ¿cómo se puede decir? Mito. Ajá. Adriana Dávila, dueña del pan en Tlaxcala. Uy, sí, no, no solo dueña del pan. Son los consejeros, ¿no? No, además de que soy dueña del pan, me dieron 200 millones de pesos y tengo 10 casas, ¿no? Se metieron además al fraccionamiento donde vivo y sacaron fotos y tengo 10 casas. Digo, el pobre del dueño de la casa, de la otra foto que sacaron, porque pues exhibieron una casa que no es la mía y que la verdad pues están invadiendo la privacidad de otras personas, porque mira, yo decidí entrar en política y apechugo las guamisas, ¿no? Porque decidí entrar, ya, es una decisión que tomé. Mi hija no tiene por qué pagar las consecuencias porque ella no decidió ser política, su madre decidió. Y también le tocó pagar una parte. Mucho, tuvo que ser cambiada de escuela, mucho, pero es una niña maravillosa. Se sufrieron bullying. Sí, fue muy fuerte. Pero Jimena me dio una gran lección porque Jimena es una niña muy fuerte, muy firme, muy segura y ha sido mi soporte y mi motor en esta parte de mi vida política. Muchos corazoncitos. Sí, la quiero mucho, Jimena, es mi motor de vida. Y la verdad es que decir eso es un mito. A ver, yo no soy dueña de nada. A veces hay cosas que ni siquiera sé, pero me las atribuyen, ¿no? No, porque es normal, ¿no? Pero el liderazgo, ¿no? O sea, ahí reconoce, pero si eres una líder, reconoce el liderazgo, ¿no? Pues mira, a veces reconoce el liderazgo, a veces hacen fama y a veces es un proceso para justificar lo que ellos no han podido lograr y me parece que muchas tiene que culpar a alguien, ¿no? Y muchas frustraciones de carácter personal que están descargando en mí. Si eso les sirve para descargar sus frustraciones y pueden hacer una vida mejor, ay, pues está bien, órale. Yo les voy a regalar una Adriana de cartón tamaño natural. Para que la golpeen. Para que la golpeen, que hagan a los daros, que hagan lo que quieran. Ahí, la verdad es que es así infantil estar escuchando. Veía, cuando me decían que soy dueña del pan, había comentarios, por ejemplo, donde decían, y vamos a traer a fulana de tal para que dé una plática. Pues traigan a quien quieran, últimamente. A ver, Edgar, en la vida uno tiene que aprender. Y yo lo aprendí. ¿Ya perdonaste a sus enemigos? Es que, para empezar, muchos de o quienes han criticado, por ejemplo, en su caso. Mira, adversarios políticos. Aurora Aguilar, Leonor Romero Sevilla, hay que te han criticado. Hay adversarios políticos y hay personas que no llegan ni siquiera a ser adversarios. Ya dijiste todo. Simplemente. Sí, vamos a cerrar con no tienen esa categoría. Un adversario político es el que te da la cara, te da frente de frente, sí, y te dice en tu cara lo que no está de acuerdo contigo. Esa estatura la respetas. ¿Por qué? Porque es de frente. Pero cuando usan la espalda, cuando usan la máscara, cuando son doble moral, y el cuchillo, y ¿no? el abrazo y el cuchillo, ¿Y no le hacen daño a tu partido? ¿No qué? ¿No le hacen daño a tu partido? Le hacen daño al país y al Estado. Ese tipo de personas le hacen daño a todo el mundo. Es más, yo diría algo, se hacen daño a ellos mismos porque están todo el tiempo y están tan obsesionados conmigo que yo digo que debe ser como un enamoramiento aparente. Ya les ¿no? caso entonces. Sí, ya quiero. Les caso, ¿no? Me encontré al senador Orbosa en un desayuno y me dice, ya quiéreme tantito. Yo también les digo, ya quiéreme tantito. Pues vemos una senadora relajada. Sí, ya. Apasionada con lo que estás haciendo. Estoy muy agradecida con la vida de darme la oportunidad de que todos los fracasos que recibí, por muy dolorosos que fueron, porque hubo incluso gente que me conoció desde pequeña y que en algún momento alguna brigadista o un brigadista mío pasó y el comentario fue: ¿en qué momento Adriana Dávila se descompuso y se metió a estos negocios? Y que me conocieron desde pequeña y que saben que yo no he cambiado, que puedo ver a los ojos a mi hija, a ustedes, que no tengo nada que esconder, que he sido una mujer transparente, con muchos defectos, pero siempre derecha. Y que... Te conocíamos
A veces podemos decir que eras necia, ¿no? En sigo la universidad. Sigo siendo. ¿Eso no se quita? Claro, ¿Eso no se quita? Eso no se te quita, no. Pero necia para defender tus ideales, ¿no? ¿Tú recuerdas las discusiones cuando me decían, ya cállate, ya no le discutas al maestro, ¿no? Porque era parte de la FEFA, ¿no? Peleaba, sí. Le decíamos la FEFA, la Federación de la Fila de Atrás. Eran las más desmadrosas. Sí, porque más éramos y de frente, y duro y dale. Y se siguen reuniendo, ¿va? Nos seguimos reuniendo. Vi a Chela el antier, comí con ella, se regresó mira, a Suiza. Y me dio mucho gusto. Maripaz, Ángeles, Roxana, Betty, Adán. Bueno, pues ustedes, Lalo, en fin, muchos amigos a los que yo, pues la verdad es que me da mucho gusto porque, mira, así como me ves de relajada hoy, yo a ustedes los veo también cumpliendo parte de sus sueños, Edgar. Y el que ustedes tengan hoy, y yo se lo decía a Cosby la vez pasada que me entrevistó, para mí... También me lanzó puyazos algún día. A mí me da, sí, no, pero derecho se la decía. Derecho. Y fui a esconderse. Y fui directo. Y luego le decía... Y fui directo que le pongo la oiga, ¿qué pasó? Ya que tú te dé permiso, le decía. Pero lo cierto, Jaime, es que a mí me da mucho gusto que cada quien se vaya desarrollando en lo que ha tenido oportunidad. Nadie le ha regalado nada a nadie. A mí no me han regalado el esfuerzo que me ha costado durante 22 años trabajar, llorar, sufrir, reír y desvelarme y viajar en carretera mucho tiempo. Tengo más de 4 años en el Senado y he hecho 3 viajes. Tengo compañeros y compañeras que se conocen todo el mundo. Y todos esos mitos de que si soy la dueña del pan, que si me han dado tanto dinero, que si yo hice un acuerdo con no sé quién, tarde que temprano caerán por su propio peso. Y lo más importante es que la generación de ustedes, que fue la mía, muchos de nuestros compañeros deben sentirse orgullosos de lo que han logrado cada uno por sus propios méritos en los ámbitos en los que se han desarrollado. A ustedes, Edgar, a ti, a Cosby, como a muchos otros amigos que yo respeto, que son buenos periodistas, un servidor Enrique Díaz, que yo creo que es de las mejores columnas que yo he leído. Excelente para hacer crónicas periodísticas, sí, Enrique Díaz. Un Javier Conde que es bueno para hacer notas. Gente que de una u otra manera se ha desarrollado en este medio y que yo reconozco, o compañeros que tenemos trabajando como voceros, por ejemplo en la PGR, a Elsa, ¿no? Y a mí me da mucho gusto porque están haciendo cada uno cosas que no les han sido gratuitas. Para que tú pudieras tener 385 grados junto con tu esposa, y con hoy parte de la familia a la que le comparten este logro. La próxima heredera. No ha sido... La gerente ya. La próxima gerente. Pero, Eder, nadie sabe las veces que te privaste de muchas cosas. De salir, de comer a lo mejor lo que quisieras, de que tus hijas pudieran tener 300 vacaciones, o de que nadie sabe, porque no te llegó este estudio de gratis, porque no te ha sido fácil ni para ti ni para tu familia, como no le ha sido fácil a nadie avanzar. A mí tampoco me ha sido fácil. Y pensar que las cosas caen del cielo, pues eso es evidente. Bueno, los tamales luego caen del cielo. Por los oaxaqueños. Unas preguntitas antes de leer los últimos comentarios. Cerramos con una pregunta, Adriana. Sabemos que no tenemos problema de horario, estás aquí en casa. Pero, cartas para el Senado que te simpatizan. Te pongo 4 nombres sobre la mesa. No tengo. Miguel Barranes Ramos. Mi es una compañera del PAN y no tengo, no. ¿Juan Corral? No, Juan es un gran amigo, yo le tengo mucho aprecio, es un compañero que me ha acompañado durante mucho tiempo, pero él tendrá que hacer su esfuerzo. ¿Un Adolfo Escobar? Adolfo Escobar tiene un equipo que el apoyador lo ha respaldado durante mucho tiempo, tiene que hacer su esfuerzo. ¿No tienes gallos para el Senado? No, yo no tengo, no sé ni siquiera qué va a pasar de mi vida de aquí a un mes, imagínate que tener pensado, a ver, la política es de circunstancias. Pero estar pensando, mira, yo durante mucho tiempo, los primeros 6 años, cuando fui la primera vez candidata, ¿verdad? Anhelé con todo mi corazón ser gobernadora para cambiar las cosas. Entendí que quizás no era mi momento para ser gobernadora cuando perdí, porque perdí por mis errores, y lo reconozco, ¿no? Hoy también perdí por las circunstancias, más allá de mis errores, perdí por las circunstancias. Y entendí que a lo mejor mi papel está en otro lado, en otro rol que la vida te va dando con el tiempo. Porque vas preparando tanto otras cosas que cuando no llegas a lograrlas, tienes 2 caminos: el de frustrarte y culpar a todo el mundo lo que te pasó, o de
¿Eso te pasó en la primera Vivir- campaña? A lo mejor culpaste Los primeros meses Así sí. como que- Los primeros 3 meses sí. Sí, porque buscando culpable, ¿no? sí, estaba muy enojada, estaba muy triste, estaba también reconozco dolida, y estaba también creo que inmadura en algunas cosas, ¿no? Y luego le di gracias a Dios de no haber ganado en ese tiempo. Hoy Dios sabe por qué pasaron las cosas, Dios sabe cuál es el destino que me toca, pero estoy aprendiendo a vivir el día a día con proyectos de plazo a plazo a plazo y concluirlos. Y mi proyecto ahorita de Adriana Dávila es hacer el mejor trabajo posible en esta área en la que la vida me colocó en materia de derechos humanos y que me ha dado muchos dolores, muchos dolores, que no le deseo absolutamente a nadie, y sin embargo yo no fui a poner ninguna queja ante la FEPADE para acusar de violencia política contra la mujer, y no lo haré jamás. Pero ya tiene su... Lo digo. ¿Sabes qué pasa? Es que era difícil violencia política. Es difícil que tú acuses, te hagas víctima de algo cuando fuiste parte de la sociedad, porque se te regresa. Esa misma sociedad se te regresa. Y, pues ya está en Morena, y ¿no? yo entendí, bueno, pobres de los de Morena, digo yo, porque además ahí tienen algunos compañeros que pues, no los quieren ni en el PRI, ¿no? Entonces, ya se fueron del PRI. Sí, vaya, no, la verdad es que es difícil. No, y pensar que todos los buenos están en un lugar y todos los malos en otro, no, hay gente de Morena que lucha muy fuerte, y ha sido congruente y se ha mantenido, y ha estado en los peores momentos de allí, y es muy injusto para ellos ser desplazados por quienes son acomodaticios. Oye, el PAN tiene una oportunidad de regresar al poder, Sí, yo creo que amplias. Sí. Hay otro partido que también está creciendo, que es sí, Morena. sí, también, Y hay 3 candidatos sobre la mesa. Margarita, sí, Anaya sí, y Moreno Valle. Moreno Valle. Sí. Que dicen que ya Yo iré con los prácticamente ya panistas. anda por Morena, por ahí. Yo iré con los panistas. ¿Tu gallo? ¿No tienes gallo? Yo soy ¿Margarita? Yo soy alguien leal a la gente que me ha ayudado, porque yo he vivido todas las traiciones que te puedas imaginar, y aprendí que la lealtad es un valor indispensable en la política, y la lealtad y agradecimiento que yo tengo a Felipe Calderón y a Margarita Zavala no está a prueba de nada. Entonces vamos con Margarita. Yo voy con Margarita, pero también quiero decir algo que es importante. Aprendí que una contienda interna no es lo importante, que lo más importante es que seamos capaces de lograr el objetivo siguiente con candidatos que tienen quizá también capacidades importantes y buenas, y que no es a través del demérito de ellos, de las acusaciones y el lodo que tienes que echarle a la parte interna, como vas a lograr que tu candidato sea la ungida, ¿no? Yo, mis respetos para Margarita como mujer, ha hecho una carrera en paralelo con su esposo. Pues ya se ha preparado México para... Digo, vimos una serie en una televisora que se llama La Candidata. Que además acusan que es parte del asunto de Margarita Zavala. Sí, ¿no? pero además te voy a decir algo. O sea, cuando yo vi esa telenovela dije, a ver, para empezar, ¿dónde está todo eso? ¿No? O sea, estigmatizarnos a las mujeres de esa manera, como si nuestra vida fuera así, como si tuviéramos... Sí, además, no, o sea, pleitos de familia. No, pleitos de familia. O sea, es que yo creo que conocen a otros políticos, pero yo tengo muchas compañeras, muchísimas, a las que no les ha sido fácil llegar, ¿eh? Claro. Entonces, me parece que degradó nuestro papel en la política, y yo sí voy a apoyar a Margarita por esta lealtad que le tengo, pero también porque creo que se hicieron muy buenas cosas en la sección del presidente Calderón, y que la experiencia que Margarita obtuvo ahí es importante para poder hacer bien las cosas. Pero por supuesto que si te veríamos en el gabinete si llegara Margarita. No, ni siquiera ni lo piensas. No, porque no hay que hacer planes para eso, hay que trabajar para primero hay que agarrarla libre, ¿no? Por claro. Y luego también decirte que si Ricardo Anaya es el candidato, por supuesto que también lo apoyaré. Últimos saludos: Araceli Martínez Medina, Margarita Zavala, PAN 2018. Irma Dávila, yo, Margarita Zavala. Irma Dávila, tu vida no la define un cargo, eres mucho más que eso, eres una gran mujer. Rocío Reyes, eres una guerrera, que Dios te bendiga siempre. Araceli Martínez, de Tlaxcala, la mejor política, sin duda más fuerte que nunca, todo llega a su tiempo, felicidades.
Olga Gómez Flores, yo te conozco y eres una mujer con muchos valores. La familia Gómez te manda un gran abrazo y sigue luchando, estamos contigo. Saludos, Olguita. Leti Hernández, de las grandes mujeres que son ejemplo de lucha y nos llenan de orgullo. Saludos, mi Leti. Y Adán Gutiérrez, mis respetos, Adriana, sí eres la dueña del pan. Ya te descubrieron. Dices que no, pero ya te a menos descubrieron. que sean las conchas con nata. Habiendo tanta gente capaz demuestra que eres mejor que ellos. Saludos, Edgar, felicidades. Ricardo Lara González, mis respetos, una gran madre, dicho madre, yo creo, ¿no? Sí. Esposa, hermana y amiga y amante. Ah, no es cierto. No. Un gran ser humano, felicidades, Adriana. Benito Amaya Barón, que Dios la bendiga siempre. Wow, ya pares bendiciones. Yo soy Liz, mi familia sea cierto, gracias por apoyarnos siempre. Yo soy Liz, mi casa sí es tu casa, querida Adriana, espero que todo lo bueno que me ha Mi casa sí es tu casa. Que te dé las escrituras, ¿no? Paso por Amaya ella. Barón, muy bien, senadora. Araceli Martínez. Bueno, hay una pregunta que vamos a cerrar, ya no la encuentro. Pero si te acuerdas. Antes de que la busque, ¿qué sigue para Adriana Dávila en la política? Ah, Senadora, eso va. Senadora, próxima diputada federal. No lo sé, Jaime. La vida irá acomodando las cosas como tenga que ser. No estoy obsesionada con ningún cargo en este momento, más que cumplir la tarea que Dios me ha permitido seguir y agradecerle a Dios la oportunidad de seguir vigente en esto que yo elegí como profesión, porque pues yo decidí, ¿no? Con las cosas que implico. Dice Mario Damaso, con esa cerramos, esa la guardé para el final. A ver. Senadora, vamos una vez más por el gobierno del estado de Tlaxcala. No, en este ¿Sí? momento ¿O no. Mira, a mí me han hecho esta pregunta y algunos me dicen, Digo, a lo mejor en la tercera ocasión. Lula, ¿cuántas veces fue candidato para ser 5. presidente de la ciudad? 5. López Y fue el mejor López gobierno Obrador, y luego vino a hacer lo otro, no. López Obrador Sí, es la tercera. va sí. por la tercera. Sí. En Tlaxcala, Mariano González Saúl fue 2 veces candidato. Y otras 2 precandidatos. Y Héctor Ortiz. ¿Por qué Y no? Héctor Ortiz como 4 dos precandidaturas y Si una es, candidatura. si es uno de tus sueños ser gobernador de Tlaxcala No, ya no. y se dan las condiciones, Ya no. ¿ya no? Fue mi sueño. Hoy, justamente en el mensaje que yo le daba a Josefina, le decía que mi sueño era poder transformar el Estado, cambiarlo, hacerlo bien, potenciar las Pero cosas si- que tenemos y ser gobernadora, si te llega la primera la gobernadora del posibilidad. PAN, pero que yo me sentiría muy bendecida y muy contenta de que ella lograra ser la primera gobernadora del PAN. Y hoy lo digo con todo respeto, Edgar, creo que uno tiene que dar paso a generaciones que vienen. No sé ni siquiera qué sigue dentro de un mes, porque lo primero que quiero es vida y salud. Eso me hizo, la derrota me hizo recapacitar también en mi propia salud. Pero no dejamos física y cerrada la mental. posibilidad de que Adriana aparezca en la boleta. Yo ¿No no te tengo das por cerrada, muerta como yo no decía tengo, López Obrador? yo no tengo Como cerrada López Obrador. ninguna posibilidad en mi vida, porque eso la vida te va definiendo. circunstancias Pero que yo se dan. yo soy alguien que cree mucho en Dios, me he encomendado mucho en él y me he acercado a él porque es quien me ha sostenido siempre de su mano y él será el que decida qué sigue para adelante. Pero no, en este momento no, te diría no es mi interés. Nada. Ahí están, amigos. No, en este Ya momento. llevamos hora Lo y que media sea, lo que de sea que plática. tenga que pasar va a pasar. Cuando te toca aunque te quites, cuando no te toca aunque te pongas. ¿Quién sabe si sea mejor ser gobernadora o ser secretaria de Estado? O quién los dos. sabe si la vida me lleva a otro camino que ni siquiera sé cuál sea. Claro. Porque a veces hay que aprender que en la banca también se juega. Sí, y se juega bien. Bueno, hay quienes han obtenido más en la banca. Claro. En la banca de valores Y cuando también- venden todo el estado, como Duarte, ¿no? Pues amigos, La Casa del Jabonero, un programa pues ameno con la senadora. Hoy rompimos récord en la audiencia. En la audiencia, se mantuvo una audiencia muy bien, qué bueno. A veces, la idea es que esta casa, hemos invitado a todos los políticos, hemos tratado de no tener filias ni fobias, ¿no? Es cierto. Y que cada quien puede hablar de lo que quiera y contestar lo que quiera también. Y han sido éticos, Edgar, y yo creo que eso es muy importante. Y porque se ha perdido mucho. Lo importante es cambiar opiniones, ¿no? Percepciones a veces, nos ha tocado entre nosotros a veces tener opiniones diferentes y al final coincidir, ¿no? Pero se vale diferir. Se vale. Amigos, gracias, senadora.
No sé si quieras darle un mensaje a nuestro auditorio. Pobres, ya deben estar cansados y a punto de dormirse siguieron todos. todo, siguieron todo, no sé. Pero no se bajó. muchas gracias al ratito Paz. Ay, mira, a pagarnos a todos, ¿no? No, muchas gracias a todos. Yo me siento muy agradecida. Quiero decir que estoy muy agradecida con la vida y con la familia que me tocó tener, y aprovecho para mandarle un abrazo a mi mamá, así grande, está próxima a cumplir el 28 de febrero 88 años, y ha sido ella el ejemplo mayor que yo puedo tener de perseverancia y lucha. Cada vez que he tenido las ganas de vencerme y de decir ya, hasta aquí, porque ha habido momentos, mi papá tiene ya, va para... En la primera 2 campaña años de fallecido. hicimos una crónica, ¿te acuerdas? Sí. De tu papá. Sí, ya va para la 2. La famosa Colfer. La Colfer, Colonia Ferrocarrilera. De hecho, por cierto, está por resolverse ya el último fallo de tribunal con el tema de ferrocarrileros, que nos ha costado muchísimo. Ya se ordenó por parte del IFAI abrir el fideicomiso de ferrocarrileros. Espero que pronto se haga justicia para ellos. Pero yo hoy quiero mandarle a mi mamá un abrazo muy fuerte, porque sus 88 años que tiene ha sido que va a cumplir el 28. Ha sido el ejemplo más importante que yo he tenido para mantenerme de pie. De tus hermanos también, ¿no? Ah, bueno, pues mis hermanos son lo máximo, y mis hermanas somos una familia muégano, nos peleamos mucho, discutimos mucho, pero siempre estamos juntos. Mujer de barrio. Sí, mujer de barrio, de raza. Mis sobrinas y mis sobrinos también, por si no lo van a decir que no. Y luego mis sobrinos nietos, porque tengo un chorro. Pero te faltan nietos. Eso sí. No, espérate, eso que falta mucho tiempo. Se espere, ¿no? Sí, que se espere. Tiene 13 años, mi hija está muy chiquita. No. Le falta mucho por vivir, y yo solo quiero que Dios le dé salud y a mí me dé mucha fuerza y ánimo para que ella esté bien. Gracias, Adriana. Y gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves con otro invitado. Gracias.